Pues vemos que estas líneas que tenemos acá de forma perpendicular son líneas sísmicas con las que los autores van a, digamos que, complementar información muy importante a lo largo de todo el artículo. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy presente de esas líneas sísmicas? Lo primero que todo es que la línea A'B' va sobre el cinturón deformado del Caribe, ¿sí? Cinturón deformado del sur del Caribe, que es, digamos que, el límite inferior de esta cuenca Colombia, y la línea BAC, pues, se acerca más hacia el Beata Ridge. Entonces, pues esto va a tener implicaciones sobre cómo funcionan los pozos que están perforados en toda esta zona, de los que se va a obtener información, y de cómo van a funcionar estos punticos rojos que son los pseudopozos que había quedado pendiente de definir. Entonces, los pseudopozos no son realmente pozos, simplemente digamos que son, ¿cómo decirlo?, como proyecciones en profundidad basadas en la información que se tiene. Digamos, una de las dificultades que mencionaban en este estudio es que no se tiene tanta información, o sea, tantos pozos perforados acá. Como pueden ver, a diferencia de lo que tenemos en el cinturón deformado del Caribe, pues ya lo que se tiene en la parte más profunda, ya hacia el fondo oceánico, pues no es tanto. Hay poquitos pozos y han sido perforados precisamente por estos proyectos de exploración, como el Deep Sea Drilling Project o el Ocean Drilling Project. Sí están viendo mi mouse, ¿cierto? Sí. Sí, estoy presentando toda la pantalla. Sí, ahí se ve. Y entonces, pues la ausencia de pozos requiere que los autores tomen como estas medidas para obtener más información con estos pseudopozos. Entonces, ¿qué constituye a un pseudopozo? Dense cuenta que ambos están sobre la línea sísmica, que pues es, digamos que la columna vertebral de estos pseudopozos. Y esta línea sísmica lo que le da al pseudopozo, o sea, a esa imaginación de pozo que ellos hacen, es la estructura. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué hay de ahí para abajo si uno llegara a cavar? Porque eso no está perforado. Y por otra parte, lo que tenemos son los pozos reales, los que sí están cerca, que nos ayudarán a definir una aproximación de las litologías, ¿sí? Ya vamos a ver que a lo largo del artículo pues hacen bastantes correlaciones, de hecho algunas que no están tan bien hechas, correlaciones así digamos que a lo largo de todos los pozos, pero el principio de los pseudopozos es ese, ¿sí? Lograr acercarse lo más que se puede a esta parte del, digamos que del cinturón deformado, a pesar de que no haya pozos, y poder mirar eso en profundidad. Entonces se coge la línea sísmica junto con la litología de los pozos circundantes para reconstruir esos pseudopozos. Antes de seguir, quisiera devolverme un poco, como para que queden muy claros los límites de la cuenca Colombia, que es la que se está, digamos que trabajando aquí. Entonces, límite norte, muy fácil de recordar y de ver en Google Earth y en cualquier mapa, el escarpe Hess, que es básicamente este, lo dije acá con esta línea roja. El límite sur, pues el cinturón deformado del Caribe, pues estos son líneas, digamos que para ejemplificar más o menos por dónde están esas estructuras, pero en Google Earth se ven muy bien las cuatro. Al oriente, el Beata Ridge, también lo tenemos acá muy bien delimitado, y por el occidente, el cinturón deformado del norte de Panamá, que pues es esta zona acá que también tiene un cinturón deformado, pues producto de la interacción entre estas placas. ¿Qué más? Bueno, la introducción que la habíamos pasado, pero retomo acá un pedacito. A la cuenca Caribe, pues le llegan sedimentos desde el Cretácico hasta la actualidad. Entonces, hoy en día están alimentados por el río Magdalena. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver. Y pues se han hecho pozos estratigráficos en proyectos como los que tenemos acá, y se han hecho pozos exploratorios y productivos de hidrocarburos, más que todo a lo largo del cinturón deformado del Caribe. Entonces esto era como para terminar de contextualizarlos en la zona. Sobre este mapa, no voy a hablar mucho más por ahora, pero lo voy a repetir a lo largo de las diapositivas varias veces porque pues conforme se van mostrando los datos es importante ir mostrándolos en el mapa. Entonces, esta tablita es la extensión de lo que tenemos arriba con los números del 1 al 12, en los que digamos que se muestran diferentes unidades cretácicas que presuntamente son generadoras de hidrocarburo, ¿sí? Como podemos ver acá, lo que tenemos es el TOC, el Total Organic Carbon, materia orgánica total,
que en palabras simples, pues es un, digamos que un indicador fundamental para determinar si una roca puede ser generadora o no de hidrocarburos interesantes a nivel económico, ¿sí? Entonces, consideren que entre más alto sea el nivel de materia orgánica total, pues entonces es más favorable, tiene más potencial. Ahora, cabe aclarar, y esto ya también lo veremos más adelante, que el hecho de que haya una materia orgánica total alta, o sea, el hecho de que haya una materia orgánica total tan alta no implica que la roca pues es buena para generar hidrocarburo hoy en día, ¿sí? Porque pues también depende de condiciones específicas para que esta materia orgánica se pueda cocinar, digamos que en profundidad o dependiendo de cómo se dé este querógeno, este hidrocarburo, perdón. O sea, el querógeno solo es tan solo un indicador del potencial. Ya si se convierte en hidrocarburo explotable o no, pues depende de otros factores que este artículo trata. Entonces, para resumir estas formaciones que tenía ahí, antes de resumirlas todas, pues pasemos primero al modelo, digamos que al marco geológico de cómo sería toda esta zona, ya habiendo pasado por esa introducción. Entonces, tenemos los modelos contrastantes de la formación de la placa del Caribe que ya conocemos hoy y que pues los hemos visto en varias clases. El modelo autóctono, que como su nombre lo dice, implica que la placa se formó en ese momento, o sea, como que en esa posición más bien, ¿sí? Entonces dice que la placa del Caribe se formó de forma simultánea al Golfo de México con la separación de las Américas, producto del rift en el Jurásico Cretácico que separó pues, las dos Américas, estado propuesto por James en 2005. Por otra parte, tenemos el modelo alóctono, que implica que esta placa tiene un origen pacífico. Y pues lo que establece es que hay un emplazamiento de la placa del Caribe desde el Pacífico, producto del movimiento de fallas hacia el noreste, aproximadamente. Pues ya sabemos que el movimiento hoy en día es más hacia el este que hacia el norte, pero pues esto, digamos que todas estas fallas hacia el noreste, pues fueron muy importantes. Y pues es el modelo más aceptado debido a la evidencia de las fallas hoy en día. Por ejemplo, acá en Colombia, la falla de Oca, que pues es, digamos que muy fácil de ver arriba de la Sierra Nevada de Santa Marta, o el Escarpejes, que pues ya queda más hacia Nicaragua y también es una estructura gigante que se ve en el océano, pues con, digamos, dos elevaciones muy distintas y una falla de rumbo que pues es difícil de ignorar. Y pues esta propuesta fue más que todo por Pindel y digamos que muchos otros autores a lo largo de diferentes años que han reforzado y pues han, digamos que, estudiado más esta zona. Entonces, volviendo ahora sí a la tabla que les mencionaba, pues tenemos como 4 regiones principales a nivel de la cuenca Colombia, ¿cierto? Porque pues la placa Caribe es más grande, la cuenca Colombia, como recordamos por acá, pues es solo este pedacito. Este pedacito es una depresión básicamente rodeada por altos en todas partes, los cinturones deformados, Escarpejes y el Beata Rich. Y pues esta sería la cuenca venezolana. Entonces, como les decía, todas estas rocas del 1 al 12, las rocas cretácicas generadoras a lo largo de la cuenca, y pues digamos que se pueden dividir así como en diferentes regiones. La primera, el Caribe Occidental y Centroamérica. Caribe Occidental y Centroamérica, lo que tenemos acá son rocas en Costa Rica, rocas en Honduras, ¿sí? Entonces, si pasamos a la tabla para mirar este primer grupo, tenemos Costa Rica y digamos que Nicaragua, Honduras, todo esto por allá. Vemos que son rocas del Cenomaniano, Campaniano y Aptiano Cenomaniano. Y pues tienen, digamos que, ciertas litologías características de todas estas zonas, digamos que son marinas, ¿sí? Que tienen 15%, por ejemplo, de materia orgánica total, es altísimo, es bastante alto, y si no estoy mal, en esta formación Loma Chumico, no estoy seguro de si se explota, porque pues no tengo presente si
si ahí logró, digamos, que el estado de maduración suficiente para explotarse, pero pues por lo menos podemos ver que tienen contenidos de materia orgánica total altísimos y eso da buen potencial para la explotación de hidrocarburos. Pues acá están las referencias de donde ellos obtienen esta información. La segunda parte, Caribe Norte y offshore de Nicaragua. 3, 4, 5, 6 y 7. Miremos en el mapa primero. 3 y 4, Caribe Norte, pues Jamaica. Y 5, 6 y 7, pues todas estas que están a lo largo de este escarpe de Hess, pues desde Nicaragua hacia, digamos que costa afuera. ¿Qué tenemos en estas rocas? Pues entonces tenemos estas en Jamaica, que ya sabemos que pues tienen estas litologías, shales, algunas calizas. Podemos ver que se ve que algunas tienen hidrocarburos. Hay otras que tienen pues las cantidades de materia orgánica altísimas. Se ve gas, ¿sí? Por ejemplo, estas ¿de qué? Northern Columbia Basin, o sea, al norte de la cuenca Colombia, pues ya en el ¿qué? Cerca del escarpe de Hess, y estas también. Que pues digamos que en varias de estas rocas se muestra hidrocarburo, ya sea en mayor o menor cantidad, pero aparece el hidrocarburo. Y todas son, como pueden ver, rocas generadoras del Cretácico, aquí. Hay algo que también vamos a considerar, y es que las rocas, digamos que generadoras del Cretácico, que de hecho son la base, digamos que la base de esta columna sedimentaria, desde el basamento, pues esas rocas son del Cretácico superior principalmente. Es más, creo que no hay ninguna del inferior. En el artículo mencionan un par de cosas del Cretácico inferior, pero pues digamos que sin mucha precisión, porque todas las rocas que se muestran desde la base de la columna son del Cretácico superior, del Turoniano, de hecho, del Turoniano o más jóvenes. Listo. Entonces, ya saliendo de esta parte del Caribe Norte y el offshore de Nicaragua, tenemos el Caribe Este, la cuenca Colombia y cuenca venezolana junto con el Beata Rich, o sea, las muestras 8 y 9, ¿sí? Dense cuenta de que la primera era como a la izquierda de la cuenca, la segunda subdivisión es arriba, la tercera es a la derecha y la última es abajo, ¿listo? Entonces, la que está a la derecha, dijimos que eran muestras 8 y 9, que son estas de acá, que de hecho se consideran para la zona de estudio que nosotros vamos a ver, que es precisamente al oriente de la cuenca colombiana. Entonces, ¿qué tenemos en estas muestras 8 y 9? En estas muestras 8 y 9 tenemos que son en el Beata Ridge y en la cuenca de Venezuela. Unidades del Turoniano al Maastrichtiano, y tenemos pues estas, digamos que estas litologías. Aquí aparecen estos que supongo que se traducirían radiolaritas. Esto es importante, ya lo vamos a ver por la ubicación de, digamos que de estas rocas, la 9 por ejemplo. Pues les adelanto desde ya, esto está básicamente en la mitad del fondo oceánico, o sea, hasta profundidades bastante altas. Entonces eso va a influir en esta litología, las radiolaritas. Entonces tenemos que tienen potencial de hidrocarburo, y pues estas, pues acá están las referencias de estas. Y por último, tenemos las rocas del Caribe Sur y onshore de Sudamérica, que pues son básicamente 10, 11 y 12. Aquí de hecho pues ya hay algunas rocas que ya habíamos visto. Por ejemplo, antes de pasar a la tablita, miremoslas acá en el mapa. 10, 11 y 12. Está 10 al sur occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, la 11 en la Guajira, y la 12 en el Golfo de Maracaibo, creo que en el Cuenca de Maracaibo. Entonces, la 10, la que está abajito y a la izquierda de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos que la formación Canzona, muy importante para, digamos que la producción de petróleo, gas. Tenemos esta formación que es del Coniaciano Maastrichtiano, y pues tiene un contenido de materia orgánica considerable, 4%. O sea, es bueno, sí. Digamos que a pesar de que existan estos valores anormalmente altos como 15, 7, 10, 4 sigue siendo algo muy bueno, o sea, sigue siendo algo explotable económicamente. Luego tenemos esta Ranchería La Guajira, que es la 11, la de arriba.
Grupo Cogollo, Formación Río Negro, que es del Barremiano Cenomaniano. Sí, Barremiano Cenomaniano, pues estas digamos que no tengo muy presente, digamos que la datación precisa, porque pues estas sí serían un poquito más, digamos que más del Cretácico inferior. Pero bueno, tenemos que son shales, ciertas calizas, tenemos 2 a 7% de materia orgánica total, también muy bueno en La Guajira. Y por último, tenemos esta de la cuenca de Maracaibo, formación La Luna, que es el cenomaniano acompaniano. Estas pues son características precisamente porque tienen contenidos de materia orgánica altísimos y pues son muy buenas generadoras de hidrocarburos. Esta es como la zona reina en este caso. Y esto podría, digamos, explicarse de diferentes formas. Todas estas muestras, como podemos ver, están en tres ambientes tectónicos principales. O están en la zona del arco proximales, ya sea en cuencas de Bacarc o en cuencas de Forarc, o están acá en la mitad del océano, básicamente, o sea, son, digamos que cuencas ya oceánicas, ¿sí? Entonces, pues es muy sencillo verlas. Estas de la zona acá son de cuenca de Bacarc, las de arriba también, estas, por ejemplo, estas de Jamaica, al igual que las que tenemos aquí en Colombia y las de Venezuela. Ustedes imagínense que cuando había subducción en esta placa del Caribe, pues digamos que cuando la subducción llegaba hasta aquí arriba, pues el arco estaba más o menos por acá, más o menos por acá. Entonces, la de la cuenca de Maracaibo en Venezuela, pues sería en una zona de Bacarc, mientras que la que tenemos acá, como la formación Canzona, sería probablemente en una cuenca de Forarc. En resumen, estarían ahí cerquita del arco. Mientras que estas de aquí, pues sí, es digamos que innegable que tiene que ser de fondo marino, de fondo oceánico. Y es más, de hecho, aquí entra lo que les decía sobre las radiolaritas. Ya les comentaré por qué. Sí, en principio eso, o sea, tenemos esos diferentes entornos. Entonces, ya viendo esta columna estratigráfica que pues nos va a ayudar con los pozos 153, 151 y 146. Recuerden que esto pues se acabó del Deep Sea Drilling Project. Entonces, pues se tiene un registro completo de todo el pozo, pues eso ayuda muchísimo y es en lo que se basa el estudio. Lo que tenemos aquí, antes de empezar a explicarles la columna, es este perfil en donde se tiene la posición en kilómetros. Esto es bajo, digamos que bajo el nivel del mar, de cada una de las columnas. ¿Qué podemos ver así de principio? Pues primero las 153 y 146 son columnas mucho más largas, tienen el doble de espesor que la 151. Y la 151 está en un alto topográfico. Entonces, eso va a causar ciertas diferencias. ¿Listo? Entonces, empezamos de abajo hacia arriba. Lo primero que, o sea, de lo más viejo a lo más nuevo. Lo primero que tenemos en todas es el horizonte B. Bueno, a ver, no el horizonte B. Como podemos ver acá en la litología, basaltos, ¿cierto? Como ya habíamos aclarado la clase pasada, pues la sísmica permite llegar hasta el basamento, que son esos basaltos. O sea, nos permite ver toda la pila sedimentaria hasta los basaltos. Y pues es de esperarse que al cavarse estos pozos, también se pretenda llegar hasta los basaltos. Pues no tendría mucho sentido seguir cavando de ahí para abajo porque no tiene, digamos que, valor estratigráfico, ¿sí? Entonces, pues aquellas personas que hicieron estos pozos, pues presumo yo, cavaron toda la parte de la columna estratigráfica y cuando llegaron al basamento, pues se detuvieron, ya no tiene más sentido. Por eso es que en el pozo 151, como podemos ver acá, pues de que se pudo haber cavado más, se pudo haber cavado más, pero pues no tiene sentido bajar, o sea, seguir mirando el basamento. Santiago, la palabra correcta es perforar. Los pozos petroleros, en los pozos petroleros se perfora con una broca. Listo, profe. Es distinto a cavar en una mina, digamos. Es un listo, diferente, o cavar un orificio para hacer alguna cosa.
el término correcto es perforaciones, son perforaciones profundas. Y efectivamente llegan lo más bajo que pueden, si no hay ningún problema técnico. Ahora, aquí ahorita miramos estas rocas en detalle, pero devuélvase a la tabla. Bueno, aquí hay que saber, como ya mencionó Santiago, son varios entornos tectónicos, pero a nosotros nos interesan particularmente algunas de estas unidades. La formación La Luna es la roca fuente más importante de América del Norte, de Colombia y de Venezuela. Y en América del Norte, como es un intervalo en que el nivel del mar está relativamente alto, en el Golfo de México ha sido objeto de fracturamiento hidráulico. Y aquí en Colombia es la roca objetivo del fracking. Entonces es una unidad muy importante. Ahora, esa es una unidad de retroarco. Son biomicritas, shales y margas. Y estas biomicritas, ahí dicen genéricamente limestone, caliza, pero en realidad son biomicritas, son calizas profundas. Entonces pónganlo un segundo en el mapa anterior, eso. Ahí está detrás del arco, que el arco va básicamente por La Guajira y luego se empata con Santa Marta y con la Cordillera Central. Ese es el arco magmático. Para el tiempo Cretácico, el arco magmático está en la Cordillera Central. Entonces, esas rocas son muy diferentes a las que están en el Forarc. Ahora, de todas esas que hemos mencionado, que se mencionan ahí, en Colombia, ¿cuáles serían de Forarc, Santiago? Las de Forarc, esta de aquí, en la tabla. O sea, ¿solo en Colombia o todas? Solo en Colombia. Listo. Primero que todo, ¿dónde está el arco? Sí, la 10, lo que corresponde a la formación Canzona aquí, pues eso tiene que estar en el Forarc, porque digamos que el arco estaba aquí, ¿sí? O sea, esto está, yo creo que estas están más asociadas como a estar cercanas a estos cinturones plegados, que pues me faltó mencionar los cinturones de Sinú y de San Jacinto, que pues están acá, que son como el que tenemos hoy en día acá afuera, pero pues ya están exhumados. Entonces primero la 10 y la 11 probablemente también, solo que no sé si de pronto la falla es como la falla de Boca o algo, pues hayan desplazado eso mucho, porque es que aquí sí parece que estuviera atrás, pero... No, tiene que devolver la falla de Boca y eso sitúa... O sea, esto estaría por acá más exactamente, hacia este lado. Al oeste. Y esas rocas además se han estudiado, las rocas que están en La Guajira, y ahí está todo el Cretácico, todo el Cretácico de Bacarc. O sea, son similares a las de Venezuela. De hecho, hay rocas desde Perriasiano. Claramente están en el lado oriental del arco. Entonces, digamos, de Bacarc serían la 11 y la 12. Pero ahí está muy cerca del arco. Ahora, la 10 dice que está relacionada por arte, eso tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿son acrecionadas o son producto de la sedimentación en el talud de ese arco, igual que está sucediendo hoy en día con el cinturón plegado? Ok. O sea, dígame primero cómo cree que son los sedimentos del cinturón plegado actual o los sedimentos que están offshore, por ejemplo, los sedimentos de todo ese megadelta que es del río Magdalena, ¿qué sedimentos detectó que había ahí? Pues, a ver, los cinturones, los sedimentos del cinturón plegado tienen que ser básicamente acumulación de esa pila sedimentaria que en principio es continental. De hecho, aquí hablar de este cinturón plegado sin que haya subducción es un poco extraño, porque claro, la hubo, pero en este momento no la hay. Entonces, lo que más explicaría el cinturón plegado no es tanto acreción de sedimentos marinos, sino más bien como que el empuje del continente, ¿no? O sea, como que
Como que eso es lo que se acreciona principalmente, la pila sedimentaria continental. No, la pila sedimentaria no se acreciona, y por eso le estaba haciendo la pregunta. La pila sedimentaria, bueno, los sedimentos simplemente se producen en el continente, como vieron en el artículo de Cardona y otros, y se van por el talud. Se van primero por el río Magdalena, en nuestro caso. Pero si están fuera del entorno del río Magdalena, pues el borde continental, lo que sea que haya ahí, se erosiona y hace parte del offshore, de la zona de shoreface y offshore y del talud continental. Entonces, básicamente son sedimentos terrígenos. Sí. Son areniscas y shales. Entonces, la pregunta es, ¿esa localidad 10, la tipología corresponde a los sedimentos del borde del continente o son rocas acrecionadas? Acrecionadas quiere decir que es parte de la corteza oceánica. Ok, o sea, acrecionadas no era una palabra correcta. Ok. La 10 me dice, ¿cierto? Pues tiene chert en ese caso. Pues yo lo asociaría más a que es continental, o sea, que es de un entorno un poco más continental y de pronto fue más alimentada como por ríos y materia orgánica de los ríos. Bueno, está bien. A ver, preguntémosle a los demás. Sebastián González. Buenos días, profe. Sí, yo creo que es alimentado principalmente por esos ríos o se me fue, como esos canales antiguos provenientes del continente. Bueno. Laney. Profe, también lo asocio a... Gabriel Rodríguez. Gabriel. Sí, profe. ¿Puede contestar la pregunta, Gabriel? No, profe, no sabría. Karen. Sí, profe, yo también están relacionadas al continente. Geraldine. No estoy segura, profe. Omar. Profe, yo creo que tal vez sería un ambiente somero, marino somero. Franco. Profe, yo creía que puede ser continental, por ejemplo, canales antiguos o ríos. A ver, Oscar tenía la mano levantada. Buenos días, profe. Profe, pues en clases pasadas usted había discutido como que el chert podría venir de profundidades muy altas. Entonces, pues ya que tiene chert, también podría ser acrecionada. Santiago. Pues, profe, yo la verdad hubiera pensado que todas esas rocas, o sea, se generan como como en un ambiente parecido a lo del río Magdalena actual, pero, o sea, en la época en la que esto se sedimentó, pues era otro río, pero, o sea, tenía una configuración similar a lo que se ve ahora en el Magdalena. Víctor. Profe, pues yo pensaría también que puede ser con aporte continental. Jorge Pizarro. Profe, señor, yo también estoy de acuerdo con lo que han planteado, que
Exactamente, ambiente continental. Daniel Díaz. Yo también estoy de acuerdo, porque es ambiente continental. ¿Me escuchan? Daniel, ¿Me escuchan? no se escucha, Daniel. Buenos días, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo también estaría de acuerdo con que es de aporte continental. Ujú. Bueno. Ponga la columna un momento, la columna de los pozos perforados, Santiago. ¿Dónde hay cherts en los pozos perforados? Tenía el micrófono apagado, perdón. Cherts acá, son estos de aquí y como podemos ver están en las zonas, pues digamos que en la parte del Cretácico, digámoslo por ahora, sí. Y pues eso, pues en estas columnas, como se muestra acá, indicaría cosas más profundas. Uh-huh. En ese intervalo de tiempo, que en el caso de la izquierda es turoniano y en de la derecha también. Sí. Y Sí. en el centro, pues miremos esos dos porque el 151 es diferente. Pero en el momento en que, ¿en dónde estaba esa corteza? En el turoniano. Esta corteza en el turoniano tenía que estar en el fondo oceánico. Y tenía que estar, no solo en el fondo oceánico, más específicamente, ¿dónde estaba esa corteza? En el turoniano. Creo que esto no lo había explicado, pero tendría que estar debajo de esta lisoclina, que es básicamente esa, pues actualmente están 3.5 kilómetros de profundidad y es básicamente la que determina si se pueden depositar carbonatos o no. O sea, debajo de esta línea es muy difícil o prácticamente imposible. Eso es correcto, pero la pregunta es para Miguel. ¿En dónde exactamente estaban esas dos cortezas en el turoniano? En el turoniano... Profe, no me queda muy claro la pregunta. O sea, ¿cuáles cortezas? Pues hay basaltos. No, profe, no sabría. Uh-huh. Karen, ¿a Karen ya la ha apuntado o no? ¿Sí? Karen. No, profe, no sabría. Uh-huh. Yang. Turoniano, no sé, profe, pero estaba pensando que, pues, como vienen de basaltos, el turoniano ya está, pues, subduciendo, pero no entiendo cómo ubicarlas en dónde. Digamos, no sé cómo decir dónde exactamente están, pues, porque nosotros ya sabemos cuál es la dinámica y, pues, sí, no entiendo cómo bien decir en dónde. Julián. Profe, pues por la presencia de basaltos, yo diría que estaría, pues sí, marino, marginal, o sea, es decir, más cerca como hacia la costa. Camila. Profe, yo diría que estaría más relacionado con ambiente offshore, porque sería marino profundo. Wilfredo. Sí, profe, yo también creería que sería por el ambiente offshore. Deli. Profe, no estoy segura. Giselle. ¿Qué pasó con Giselle? Profe, ya no tiene micrófono, pero ya escribió. Uh-huh. Ok, no. John Freddy. Pensaría también que en offshore por encima de la lisoclina. Julio.
Buenos días. Yo también creo que sería offshore. Eddie, Gabriela. Profesor, pues la verdad no me quedó muy clara la pregunta. No sé si nos referimos a esta margen de compensación de los carbonatos. Si es así, al tener pues el full share, a tener alto contenido de sílice, debería estar bajo esta grado de compensación de los carbonatos. Si hablamos de ubicación ya espacial, pues imagino que estaría más hacia el occidente por el movimiento de toda esta corteza, pero no sé, o sea, no me queda muy clara en específico cuál es la pregunta. Sí, es eso. La pregunta es geográfica, efectivamente, porque ya habían dicho que estaban debajo de la lisoclina. Sí, entonces si es geográfica, sí, pues pensando en el movimiento de la corteza, ya que pues el protocaribe viene de una fracción de la corteza pues saliente de la dorsal pacífica, entonces sería del occidente, en ese momento sería más al occidente, pero ubicarlo en un momento en específico no sabría, o sea, como un espacio en específico sí estaría más cercano a la dorsal, pero no sé qué tanto. Eso depende del desplazamiento. Digamos, Spikings lo coloca, si no estoy mal, 120 milímetros, pero eso es de subducción, pero en el lado occidental del país, entonces no sé más o menos cuánto es el movimiento de la corteza, cuál es la velocidad. Daniel Rodríguez. ¿Rodríguez, profe? Sí, Rodríguez. Profe, pues yo estaba pensando y pues yo diría que, pues tomando en cuenta el nivel de compensación de los carbonatos, yo diría que más allá de la plataforma del talud continental, profe, para tener esos radiolarios y pues ese chert formándose. Sí, pero de nuevo, la pregunta es no solo la profundidad, sino en qué parte estaba del planeta. No sé, profe, pues cerca a la dorsal, así como dicen mis compañeros. Daniela. Sí, profe, yo también de acuerdo que vendría a estar ubicada espacialmente cerca de la dorsal. Juliana. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero no tengo como... Eliana. Profe, yo también pues coincido que estarían pues más atrás, como entre sur-occidente, como de donde venía la placa, y pues de acuerdo con las fallas pues se ha ido moviendo hasta el punto donde están ahora. Santiago otra vez. Yo yo también hubiera pensado que están más hacia el suroccidente y como siguiendo un poco la dirección de lo del escarpe de Hess y de las fallas. Bueno, la pregunta la hago porque es que no van a entender todo el resto del entorno tectónico ni van a entender el artículo si no se aclara eso. La primera pregunta crucial es ¿dónde se forma el chert? Y la respuesta es sí, por debajo de la curva de compensación del carbonato de calcio. Eso quiere decir en aguas profundas. Digamos que aquí en este caso a más de 3,5 kilómetros de profundidad. Y la otra cosa fundamental aquí es que tenemos basaltos. Y en un par de clases, fíjense por ejemplo que en el pozo 151 hay un delgadísimo intervalo de maastrichtiano, Cretácico. Nada. Y el pozo arranca prácticamente en el Paleoceno. Ok. Y eso es porque está sobre el Ridge de Beat. De hecho, ahí está pintado. Por eso lo ponen ahí. Y noten que ahí creo que de hecho no hay ningún chert. No, ninguno. Ahí no hay chert. No hay. Entonces los cherts están en corteza más antigua y que está sobre basaltos oceánicos. Y un concepto fundamental. Entonces, lo primero es no confundir cherts con sedimentos que provienen del continente. Eso es imposible. Los sedimentos que provienen del continente son lodosos, las shales, lodolitas o shales, areniscas y biosparitas si quedan en el borde de la playa, o areniscas. Pues son sedimentos terrígenos, vienen del continente. Por eso es cuando se les hace circundetrítico muestran de dónde vienen. Los cherts no.
Ustedes no pueden coger un chert y hacerle silicón detrítico, porque no van a encontrar absolutamente nada. Los chert están hechos de radiolarios y diatomeas, que viven a diferentes profundidades en la columna de agua, sobre todo en la parte superior, junto con los foraminíferos. Todos caen al fondo marino, pero si es muy profundo, se disuelve la calcita y solamente sobreviven los radiolarios. Así haya habido, obviamente siempre hay, después de que existían ya, siempre había habido foraminíferos, porque ellos viven la mayoría en la parte superior, en los primeros 200 metros de agua, digamos. Pero caen. Entonces, los chert son sedimentos, y las biomicritas y las asociaciones son sedimentos oceánicos. Los chert, para hacer chert se necesita que no haya sedimentos terrestres. Entonces sucede solamente a profundidades. Y el otro dato crucial era que cuando hablamos de los pozos, no se les preguntó qué significaban estos números, para que entendieran cuál es la importancia de eso. Pues todos estos pozos se perforaron para documentar todas estas biozonas, obviamente con foraminíferos, con muchos fósiles, que no estaban completas en tierra, había fallas, había erosión, cosas así por el estilo. Pero aquí en estos pozos, desde el Jurásico, sí están documentadas todas las biozonas habidas y por haber, de radiolarios y de diatomeas y de foraminíferos, y incluso de polen en algunos lugares. Pero básicamente esas que quedan las lejanas. Y aquí se ven combinaciones entre pozos de corteza que en algún momento estuvo en otro lugar y hoy en día está al frente de nosotros, pero no ha estado siempre al frente de nosotros. Entonces, ¿desde cuándo creen ustedes que empiezan a caer foraminíferos y radiolarios y diatomeas en una roca, en un basalto? Santiago, ¿desde cuándo cree que eso pasa? Pues eso, para que empiezan a caer foraminíferos y eso, pues, o sea, para que se empiecen a depositar, pues ya tiene que ser arriba de esa línea de compensación y de pronto después de este horizonte A, ¿qué pasa? No, ese es otro problema, el horizonte ese es otro problema, ahorita lo discutimos. No, la respuesta simple es, inmediatamente nacen las rocas, inmediatamente son eyectadas en la superficie, empiezan a recibir fósiles. La edad ¿sí? No, inmediatamente, a la profundidad que nazca la roca, le caen fósiles. Por eso en el tiempo tienen fósiles solamente desde el Maastrichtiano, porque ese pedazo fue eyectado, ese hotspot eyectó esos magmas en ese intervalo de tiempo y a partir de él caen sedimentos. Entonces, la respuesta es, eso tenía que estar exactamente en la dorsal mesoceánica. Esos basaltos nacieron en el Turoniano, en la dorsal mesoceánica. Nacieron ahí. Y luego, naturalmente, se vienen hacia nosotros y les caen todos los sedimentos que estamos viendo ahí. Entonces, noten que incluso en la parte de abajo del pozo 153 hay lo que llaman el horizonte B, digamos la primera sísmica que se hizo, pues era el basamento, los basaltos. Ese es el horizonte B y el otro es el horizonte A, que es un hard ground que ahorita discutimos. Pero en la sísmica se veía muy bien el horizonte B porque es el contraste entre los sedimentos y los basaltos, de las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. Eso se veía muy bien por todos lados y entonces lo mapearon, lo vieron. Y noten que encima hay unas, bueno, ahí dicen que diabasa o no es tan claro qué es, pero puede que sí sea diabasa, pero en algunos lugares tienen arenisca. Por ejemplo, en el pozo 146 tienen arenisca con radiolarios. Eso llama la atención. Y también les he explicado eso. Y eso simplemente porque en esos sitios hay fumarolas y se eyectan partículas que caen ahí al borde. Entonces, mezclados con los basaltos, pues están los sedimentos que son lo mismo, pedacitos de basalto que hay en esas fumarolas que caen ahí, pueden formar una pequeña arenisca. De ahí para arriba es completamente imposible tener areniscas. Entonces, noten lo que hay en esos pozos. Por ejemplo, en el 146, inmediatamente encima de esos, digamos, en la parte más baja, que tienen esas cosas rosadas que son. Supongo que eso rosado es el basalto también, no está en la nomenclatura. No, ahí no está la nomenclatura, eso si no estoy mal era, ¿cómo es que lo ponían? Creo que sí. Diabasa, algo así, sí, algo lo pusieron ahí. Una cosa rara, sí.
Una cosa interesante también es que ustedes sepan que todos estos pozos están disponibles. Ustedes se meten a la base de datos y pueden encontrar todo el registro de perforación que hicieron, qué duro causaron, desde qué profundidad empezaron a salir, qué rocas, etcétera, etcétera. Toda la información existe, es pública. Se hizo para eso. Entonces, uno puede, cuando uno tiene dudas, pues va y revisa el pozo. Y eso fue lo que hicieron estos autores. Dijeron, oiga, venga, pedimos los pozos. Y estudiamos eso. Uno los puede pedir en las universidades en Estados Unidos. Uno podía pedir, el profesor de uno pedía el deep sea drilling tal y lo ponía uno a estudiar un par de biozonas ahí de foraminíferos. Entonces, está hecho para eso. Le dan a uno una muestrica, por supuesto. Y con eso, esta gente entonces dijo, vamos a hacer geoquímica de todo eso. Vamos a hacer geoquímica de esas rocas oceánicas, a ver si es cierto que eso tiene suficiente o pudo haber generado hidrocarburos. Entonces, uno puede chequear esto. Los invito, que además es muy divertido meterse, cuando te interesan algunos de estos cosas, meterse a buscar la información. Entonces, noten que encima de toda la base de la sucesión del pozo 146, lo que hay es limestone, que en realidad, pues sí, es limestone, es caliza, pero son biomicritas. Ahí es imposible tener bioesparitas. Las bioesparitas hacen en los bordes de la playa, con chillas de moluscos. Eso es lo que hace una bioesparita. Entonces, aquí estas son biomicritas que están hechas de foraminíferos. Eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que es. Y otras parecidas de lo que llaman chalk, que es como tiza, que es la misma biomicrita, pero no consolidada. Y ahorita la vamos a discutir. Pero en la parte baja, ¿qué hay? Biomicritas. Que era lo que yo necesitaba que ustedes hubieran entendido y entiendan ahora, que es estos basaltos nacieron en la dorsal mesoceánica. Entonces, la pregunta, ¿dónde estaban en el Turoniano? Pues estaban en la dorsal mesoceánica. Después de eso, en la medida que les caen sedimentos, si se alejan de la dorsal mesoceánica por la expansión oceánica, expansión de los fondos oceánicos, pues naturalmente comienzan a subsidir, llegan a su máxima profundidad, 4 kilómetros, 5 kilómetros, y llegan y se estrellan con nosotros. Pero si ustedes no entienden que después del Turoniano está en toda la dorsal mesoceánica, pues no perciben todo el resto. Ahora, ¿qué es lo siguiente importante? Que después de eso entonces se empieza a ver efectivamente, en algunos de esos empieza a haber cherts. Se fijan, cherts solamente están relacionados aquí al Cretácico. Es gran mayoría, no hay más cherts de para arriba. Lo que hay de para arriba son otras cosas, digamos, pero básicamente los cherts están abajo y están en el Cretácico. ¿Por qué? Pues porque en el Cretácico eso todavía estaba en la mitad del mar, ya no en la dorsal mesoceánica, pero ya venía en camino hacia nosotros, igual que cualquier pedazo de corteza oceánica que ustedes estén mirando. De hecho, muestre la imagen de satélite que usted tenía por ahí. ¿Esta? Tiene una que muestra más el Pacífico, ¿no? Esta. Bueno, pronto sí, correcto. Entonces, digamos, la dorsal está un poco más al suroccidente de esta imagen. Pues en dado caso, tengo Google Earth acá abierto, profe, sí, sirve. Entonces, trae esto, pongamos la dorsal en alguna parte, va a ser hacia el sur, porque eso ahí. ¿Ven la dorsal ahí? Sí. ¿Cierto? La dorsal, la faja de transformación. Noten que esa dorsal ni siquiera tiene la de hoy en día, no tiene la misma disposición que tenía la dorsal en tiempos anteriores, porque en las fallas de transformación son perpendiculares a la dorsal. Entonces la dorsal debiera ser más perpendicular a esas fallas. Eso muestra que ha cambiado la posición. Naturalmente va cambiando la geometría. Se va subduciendo más en un lugar que en el otro. Y la edad de la corteza, digamos, de la corteza que hay desde ahí, desde donde tiene usted la mano, hacia el oriente, ahí en Perú, es Oligoceno. Toda esa corteza es desde el Oligoceno hasta hoy en día. Toda la corteza más antigua que eso fue subducida. Y en el lado nuestro es más hacia arriba, es toda Miocena, del Mioceno temprano. Y si quieren ver más antiguo, y de pronto alguno va buscando un mapa, ahora yo lo pongo un mapa de edades del fondo oceánico y se van a dar cuenta que, digamos, qué partes se han subducido y qué partes han sobrevivido. Entonces, hoy en día lo que tenemos es básicamente Oligoceno y Mioceno al occidente nuestro. Todo lo demás fue subducido. Entonces, esa corteza que hoy están haciendo ahí, vamos a aparecer otra vez en la dorsal, esa corteza que está ahí, subside, se hunde, se va plana, como ven todo el resto es plano, y llega hacia nosotros. Por el camino le caen
foraminíferos, radiolarios, diatomeas, y más interesante en el caso del Caribe. Aquí en este caso, que es un punto importantísimo, choca contra el Perú en este caso, y no le cae ni una sola partícula terrígena. Por una razón muy sencilla, las partículas terrígenas se distribuyen en la plataforma y en el talud, que va solamente hasta la zona de subducción, que está a 6 kilómetros del colombiano. Y es imposible que ninguna partícula terrígena se suba otra vez hacia la placa oceánica. La placa oceánica ya está ahí doblada. Y naturalmente, entonces las partículas terrígenas no pasan de la fosa oceánica. Entonces aquí es imposible que ninguna de esta parte de esta corteza tenga partículas terrígenas. Caso muy diferente al del Caribe. Ahora sí parece en el Caribe, porque en el Caribe la corteza que venía desde el Turoniano o Conesiano se inserta aquí y en la medida que pasa frente a nosotros le ponemos los sedimentos que se generan en nuestro Caribe, donde efectivamente teníamos un arco magmático por subducción, teníamos una zona costera, teníamos un talud continental y eso generó partículas que cayeron encima de la dorsal mesooceánica que venía viajando hacia... En el momento ya no es una dorsal, es una planicie, si quieren, obviamente, pero todos esos basaltos nacieron en la dorsal mesooceánica. Por esa razón, en el Caribe hay una mezcla de sedimentos oceánicos y luego sedimentos terrígenos, que son los que empiezan a aparecer más tarde. Los que muestran nuestras orogenias empiezan a aparecer encima de la placa oceánica. Y fuera de eso, la pregunta que le había hecho originalmente de cuál era acrecionada y cuál no, si miran los sedimentos de la formación canzona, de nuevo son cherts y biomicritas. Y eso naturalmente ahí está, donde está canzona, chert y biomicrita. Lamentablemente la gente dice limestone, que es como decir roca calcárea, sin clasificarla. Entonces, en este caso es el chert, debería haberles dado una pista. Entonces es chert y biomicrita. Eso es acrecionado. Esos son pedazos de esa misma corteza que vamos a estudiar, exactamente la misma corteza que se aplasta contra el continente y encima sí le caen los sedimentos continentales. La formación San Cayetano y todas las que siguen de ahí para arriba, que sí provienen del borde del continente. Entonces, si ponen las columnas otra vez, se van a... ¿Las qué, perdón? Las columnas de los pozos. Se van a dar cuenta que los sedimentos terrígenos, sobre todo los más comunes, que son las clays, que son los amarillos, en el caso del pozo 153, solamente se hacen abundantes en el Mioceno medio. Y eso es por una muy buena razón. Ahí es cuando hay una orogenia importante, en el Valle del Magdalena, y también muy cerca de eso, en el Mioceno tardío, se levanta la cordillera oriental y encajona todos los sedimentos de las dos cordilleras y los pone allá en el Caribe. Los pone en Barranquilla, o de hecho un poco a la izquierda de eso en ese tiempo. Y por esa razón, todos los sedimentos terrígenos están ahí. Entonces, aparecen solamente cuando la placa pasa por el frente de nosotros. Y hoy en día pues le siguen cayendo, naturalmente. Noten que ahí hay un horizonte que se denomina lo que llaman hard ground, que ellos trataron de correlacionarlo por todos lados, y es un horizonte del Eoceno. Díganos rápidamente qué significa eso para poder explicarles el resto. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de hard ground? Hard ground es una capa dura, sí, digamos que en términos simples, o sea, en la sísmica lo que se veía es que pues conforme las ondas iban penetrando a lo largo de todas las capas, esa capa en general generaba bastante, ¿cómo decirlo?, como resistencia, generaba bastante reflexión, es un reflector. Exacto, exacto, reflexión. Exacto, y eso está en todas partes, entonces ellos lo vieron. Ese reflector tiene edad Eoceno temprano, el Mioceno en todas partes, y faltan en algunos lugares, por ejemplo, falta el Eoceno tardío, parte del Oligoceno. Por ejemplo, en la columna 153 de izquierda, falta el Eoceno tardío. Aquí en el pozo 151, como es más condensada la sección porque es alto, no se ve nada, pero pasa del Eoceno al Oligoceno. Ni siquiera me parece que ahí lo vean tan claro, o seguramente se lo vieran en la sísmica, pero note que es un pedacito. Ahí el horizonte A se junta con el este de acá. Claro. Es más, yo no creo que ni siquiera se vea porque estamos hablando apenas de 20 metros. Exacto. Y resolver 20 metros es mentira.
Eso es curioso, profe. Yo también le iba a preguntar, ahí no se puede ver el horizonte A porque si ellos dicen que, o sea, lo que decían del horizonte A es que estaba relacionado a un cambio en la lisoclina. Sí, o sea, como que generó esas capas duras ahí por un cambio en este nivel de lisoclina. Pero si esto no se depositó tan profundo, entonces aquí no se va a ver el horizonte. Exacto, muy probablemente se lo inventaron. Ese es un buen punto. Está puesto ahí más bien como por edades. Por correlacionarlo, exactamente. Digo, pues tiene que estar ahí. Pues si lo vemos en los otros dos lados, pues debe estar ahí. Pero en el 146 sí se ve y se ve por todo el Caribe. Por eso lo llamaron así, horizonte A y horizonte B. Y sí se pueden diferenciar ya en esa diferencias de espesor, sí ya se pueden diferenciar. Entonces, básicamente lo que sucedió es un horizonte duro. ¿Y por qué me dijo otra vez que se había formado? Por cambios en la lisoclina, o sea, básicamente debajo de estos solo se, digamos que se depositan estas capas de Chert, ¿sí? Entonces es ¿La probable lisoclina tuvo que haber subido o bajado? Exacto, tuvo que haber cambiado y que se depositara una capa de Chert dura y que generó No, de hecho se disolvieron cosas ahí. ¿Y qué cree? Se disolvieron cosas porque ok, o sea, en vez de depositarse ahí, más bien se disolvió lo que era carbonático porque la lisoclina subió. Correcto. Tuvo Listo, ya entendí. Tuvo que haber subido la lisoclina para disolver lo que le quedaba debajo. Y por esa razón hay un hiato en algunos de estos pozos. Por ejemplo, allí pues tiene el Eoceno temprano y luego el Eoceno medio muy bien documentado, pero igual ven el horizonte. Entonces, ese horizonte durito debiera ser, y ahí es correcto la interpretación de ellas, la lisoclina pudo haber subido. Porque el suelo no se movió para ningún lado. Eso es imposible. En basalto están a profundidad, no hay nada que ni los suba ni los baje. Imposible, están demasiado en la mitad de la nada para que puedan subir o bajar. Entonces lo que sube o baja en la lisoclina y naturalmente se disuelven algunas cosas. Entonces noten que ese es son como los dos horizontes importantes. Ahorita examinamos lo que hay entre los dos horizontes. Pero si miran el pozo 153, encima de esa lisoclina hay chalk, otra vez. O sea que hay caliza no consolidada. Básicamente son cocolitos. Me he olvidado hablarles de los cocolitos y los foraminíferos no consolidados, sobre todo cocolitos. Y ahí dice algo, foraminíferos disueltos, todavía hay foraminíferos radiolarios parcialmente disueltos, algunos radiolarios dicen no foraminíferos, o sea, algo tuvo que cambiar ahí, pero en esencia es otra vez una biomicrita no consolidada, o sea, un shock. Y luego empiezan a aparecer otras cosas, por ejemplo, en el Oligoceno tardío empiezan a aparecer margas, y esas margas significa que ya hay algún aporte tardío. Entonces, si ustedes conectan todas estas ideas con lo que hemos estudiado de otras zonas, ¿recuerdan cuál es la edad de los estratos que están discordantes en La Guajira y en Sicuco, encima del basamento? ¿Recuerdan la edad de eso? ¿Santiago? No lo tengo presente, profe. ¿Alguien recuerda eso? Lo hemos discutido en un par de clases. ¿Quién recuerda eso? ¿No eran de edad Mioceno? ¿Quién dijo eso? Daniela Zabaleta. ¿Qué Mioceno, Daniela? ¿Temprano, tardío? Creo que era de Mioceno temprano. Bueno, muy bien. Habrá que levantar la mano la próxima vez, ¿no? Porque otras personas levantan la mano para tener el turno. Pero esa es la respuesta correcta, efectivamente, y es muy importante, ya lo discutimos en ese entorno. Eso quiere decir que algo tuvo que haber pasado en el Oligoceno. Que todas esas rocas que había incluido el Cretácico se erosionaron en esa zona, en La Guajira y en Sicuco, en la parte que estaba en la cordillera central. Se erosionaron y luego se volvieron a hundir. Se pasaron dos cosas. Primero levantaron y luego se hundieron, para que se formaran todas esas cuencas que son las que producen gas. Recuerden que les dije que la edad era Mioceno más temprano y que inclusive hay indicaciones del Oligoceno. O sea, está en el límite de Oligoceno, Mioceno temprano. Eso quiere decir que en el Oligoceno eso se levantó. Y esa, si se dan cuenta de ese evento tectónico, se ve aquí, porque en el Oligoceno tardío empiezan a aparecer las marcas. Empiezan a aparecer sedimentos terrígenos que se mezclan con los sedimentos biogénicos, los sedimentos oceánicos. Y luego sigue algo que eso parecía Calcareous Clay en el Mioceno temprano, de ahí para arriba, esas verdes.
que son básicamente una arcillolita calcárea, es algo parecido a una martesía, pero siguen siendo arcillas. Entonces de ahí para arriba empieza a haber arcillas, de ahí para arriba, por las razones que le di. Entonces, sí, cuando se levanta la cordillera central y luego cuando se levanta la cordillera oriental, ya sabemos que se ha levantado varias veces desde hace muchísimo tiempo, pero en estos últimos eventos lo que genera la cordillera oriental y canaliza todos esos sedimentos son esos eventos del Mioceno y del Plioceno, y en este caso del Caribe, en el Oligoceno tardío, pasó algo significativo, que levantó las zonas costeras y produjo esos sedimentos. De alguna manera fueron a dar allá. Noten que en el Deep Sea Drilling, inclusive en el Oligoceno tardío, también aparecen. O sea, no, en ese momento, de alguna manera fueron a dar allá. Eso llama la atención. Y, o sea, que eso quiere decir que para ese momento ya tenía que estar hundido. Ese pedacito de Cretácico, Paleoceno y Eoceno tenía que estar hundido para que le cayeran cosas encima del Oligoceno. Y lo mismo se ve en la columna de la derecha, el Deep Sea Drilling 146. Profe, digamos ahí, en esa columna de la derecha, es la aparición, por ejemplo, de las margas antes, ¿se puede explicar por la posición geográfica de ese pozo? Lo digo porque es mire, profe, el 146, o sea, entró al Caribe primero, por decirlo así, ¿no? Sí, correcto. Algo le pasó desde Venezuela, supondría yo. Para que algo que estaba generando partículas que pueden nadar hasta allá. Pero lo interesante de toda esta discusión es que las partículas terrígenas, pues dice que prácticamente van a dar hasta el escarpe de Hess. Hasta aquí. Se extienden hasta el borde. Por eso es que le ponen esa línea ahí de tiempo, digamos, de vuelta del pasamento, porque es donde hay más sedimentos. En ese caso es 2 segundos, la línea roja, me dice usted, ¿la vez pasada? Sí, 2 segundos, digamos que el límite que ellos ponen ahí. Básicamente eso lo que encierra es todo el delta, y el delta extendido, digamos, el abanico submarino, en realidad, un mega abanico submarino más un delta. Y son en realidad varios pequeños abanicos submarinos también, en varios canales, cañones submarinos. Pero generan toda esa geometría debido al aporte del río Magdalena, esencialmente desde el Mioceno temprano e incluso desde el Oligoceno. Y en ese 146, sí, alguna explicación tiene que tener más relacionada con Venezuela que con nosotros. Entonces, eso, mire dónde está el 153, cuando estaba pasando por el frente del río Magdalena, y hasta hoy en día empezaron a caer todos esos sedimentos. Inclusive tenía que estar un poco más atrás, note que la zona de influencia es todo eso. Recuerden simplemente que Panamá no existía. El arco, toda esa zona de Panamá no existía sino hasta el Plioceno. Nosotros, digamos, una sola línea de costa entre nuestro Caribe y nuestro Pacífico actual era una sola línea de costa. No existía esa barrera. Pero naturalmente, en la medida que pasaban cosas aquí en Colombia y esa placa se acercaba y se insertaba por el frente de nosotros, pues le cayeron esos sedimentos terrígenos. Pero una cosa muy, muy importante es que ustedes sepan diferenciar los sedimentos terrígenos de los oceánicos, porque son cosas terriblemente diferentes. Entonces, lo que llamamos nosotros cherts en el Valle del Magdalena, la lidita superior, la lidita inferior, esos son cherts diagenéticos. Originalmente son biomicritas de foraminíferos y luego se transforman en cherts diagenéticos. No son oceánicos, no nacieron de ningún océano, son de la cuenca de Vaca. Entonces, ya teniendo en mente todo eso, ahora sí explíquenos todos estos pozos, por qué está esa litología y qué significa que haya esos minerales que hay ahí, qué significa que estén disueltos, que no estén disueltos. Un punto importantísimo que se me olvidaba. Aquí ellos ponen, de manera muy acertada, notaron que en el Mioceno medio, en la columna del 153, encuentran granates. Y entonces ahí ya dicen aporte continental. ¿Puedes señalarlo? En el Mioceno medio. Aporte continental. Encuentran granates. ¿De dónde más va a sacar granates? Sí. Y luego en el 151 también dicen material oscuro, cuarzo terrígeno. Lo mismo. ¿Dónde van a sacar partículas de cuarzo? ¿Sí? No es lo mismo, partículas de cuarzo. Y en la derecha, en el 146, glauconito. Y dicen que tiene aporte continental. O sea, algo vieron ellos ahí en el Mioceno. Empezaron a ver minerales que provenían del continente en el Mioceno medio. Eso es muy, muy importante en todo este contexto que estamos
estamos discutiendo. Entonces noten cómo se conecta la geología oceánica con toda la geología del país, con todo lo que está sucediendo aquí, y cómo se pueden interpretar mejor algunas rocas. Entonces eso permite entender que la llamada formación canzona es esta corteza oceánica del Turoniano al Santoniano acrecionada. Lo mismo que uno encuentra en los pozos, pero primero fue acrecionada, o una parte de eso es acrecionada contra nuestro borde, y encima le caen los sedimentos del Paleoceno y Oceno, que aquí se llaman en formación San Cayetano, básicamente, son areniscas, shales, en el cinturón plegado, que bueno, se va plegando después, pero básicamente caen por el borde del talud después de que se acreciona eso. Noten que en esa área del Caribe también hay basaltos oceánicos y corteza ultramáfica, inclusive acrecionada. Entonces es todo, ¿no? O sea, no se va a acrecionar solamente los cherts y las miamicritas, se acreciona con corteza y todo. Por esa razón, en esa zona hay basaltos oceánicos, naturalmente, de esto no. Entonces, eso es corteza oceánica, que es muy diferente a los sedimentos terrenos que están a partir del Oligoceno tardío solamente. Y en Venezuela, usted tiene razón en llamar la atención sobre el maastrichtiano. A eso nos requiere otra explicación. ¿Sí? Eso requiere alguna otra explicación. Bueno, ahorita la miramos. Ahora sí siga con su exposición. Listo. Entonces, sí, como ya mencionaba el profe, pues tenemos acá del basamento el horizonte B, que pues es básicamente ese inicio de la columna, ese límite con el basamento. Seguimos por toda esta serie de sedimentos marinos que pues ya vimos acá. Ellos, pues aprovechando la información del Deep Sea Drilling Project, pues tienen todos estos de foraminíferos, tienen los nanofósiles, tienen todo. Y pues ellos colocan a lo largo de estas dos líneas punteadas que vemos que correlacionan entre las columnas, pues primero el horizonte B, luego el límite KP, sí, que sería este de acá, pues viene por acá. Entonces, lo que ya mencionó el profesor, primero anotar que la sección del Cretácico en el 151 pues es extremadamente pequeña, es una sección mucho más condensada acá en relación a estas dos, y eso se explica por la posición de ese pozo. O sea, como podemos ver, este estaba bien arriba, digamos que en una zona en donde no se va a poder, digamos que depositar todo este material del Cretácico como sí se hizo en estos dos que estaban en el fondo oceánico en otros lugares. Entonces, esta parte superior de acá, lo que vemos aquí como un relieve fuerte, es el Beata Ridge, ¿sí? No sé si se acuerdan, el pozo 151, ya lo muestro en el mapa, está justamente acá, en el Beata Ridge. O sea, aquí es donde se ve la diferencia entre estos dos pozos que estaban en el fondo, realmente, que nacieron en una dorsal y luego bajaron y les cayó sedimento. Sin embargo, pues este pozo es directamente sobre esta cordillera submarina, si se le puede llamar así. ¿Y por qué está más alto ese sector que los que están al lado? Entonces, ese Beata Ridge en varios momentos lo explican con un hotspot. O sea, dicen que probablemente esto puede haber sido un punto caliente que se movió. O sea, digamos que ahí en la explicación del punto caliente hay que tener cuidado porque, de hecho, en el artículo lo muestran más adelante. Ellos van a mostrar un montón de puntos calientes y como una Caribbean Large Igneous Province, que pues eso ya es otra cosa diferente, pero digamos que si se asumiera esto como un hotspot puntual, yo creo que podría ser. Esta zona acá. ¿Cómo es un hotspot puntual? Bueno, hotspot es un punto. Sí, valga la redundancia, un hotspot es un punto, como usted decía, profe, lo que tenemos en Hawái es algo así puntual. Bueno, listo, ya veo que, bueno, y esa es la razón por la cual usted está viendo una cordillera. La está viendo elongada. Acuérdense que discutimos eso, les mostré que la única isla que estaba por fuera, porque es una isla, son las de Hawái actualmente. Las que están un poco más al norte, que son más antiguas, pues ya se han hundido. Sí, ya están por debajo del mar. De hecho, si se acuerdan, alguna vez que hay una película de Disney que se llamaba Moana, y había una canción muy bonita de un volcancito, un volcán esperando, no había nadie por la periferia, hasta que de pronto nació otro volcán por ahí. Efectivamente, la historia es esa, la historia es, efectivamente es una cadena de islas, pero los volcanes más antiguos se hunden. ¿Dónde está Hawái? Ahí se ve magníficamente. Sí, la corteza se está moviendo de la oceánica hacia el noroccidente, y el punto caliente está ahí quieto en la posición de Hawái. Y todas las demás islas que ya se enfriaron,
son más antiguas, pues se van hundiendo. Sí, ahí están todos los volcanes. Eso. Entonces, el volcán activo es ahí, en Honolulu y toda la zona de Hawái. Entonces, fíjense que eso genera una cadena de islas, que es efectivamente lo que nosotros sí tenemos en el Data Ridge. Exacto, ahí se ve toda la trayectoria. Ahí se ve magníficamente, inclusive, cómo la placa oceánica dio la vuelta. Pónganlo un segundo, que ese es un concepto muy bonito. ¿Sí ven? Cómo la placa oceánica se estaba moviendo en dirección más norte, la más antigua, el noreste inclusive, y luego se mueve y se va más hacia el occidente. Entonces esto les da una muy buena idea de que la dorsal mesoceánica tampoco es estática. Y lo más estático que hay son los puntos calientes, que sin embargo se mueven, no son tan estáticos, pero es lo que menos se mueve, los puntos calientes. Entonces por eso usualmente toman como marco de referencia. Este es magnífico, se ve muy bien hacia dónde se ha ido la placa oceánica. Y volviendo a lo nuestro, volviendo a nuestro Data Ridge, ahí se ve la cadena de islas. Ese es el único punto en el que yo realmente creo que sí son el resultado de un hotspot. Por eso es una cadena de islas, y porque especialmente, una pregunta que ustedes se podrían contestarme, ¿cuándo nació ese hotspot? O sea... Sebastián, que le mete la mano. Pues yo sugeriría seguir la línea de esas cadenas y pues en la primera cadena montañosa pues es la que primero generó, entonces ahí nació. Bueno, está bien, esa pregunta. Esa respuesta sí es una buena respuesta. Entonces, eso tiene sentido, pero hay una respuesta más sencilla con la base de datos que tenemos en el artículo. O sea, Sebastián tiene razón, pero... A ver, ¿alguien? Vale, Santiago levantó la mano, a ver, digamos, Santiago. Profe, pues el pozo 251 está encima de eso, y como la base, o sea, la base de ese pozo sería Mioceno, entonces pues debería ser... Mioceno? Perdón, ¿qué es? Cretácico, perdón. ¿Qué Cretácico? Porque todos los demás también tienen Cretácico. Sí, sería más arriba del como el Coniaciano. De hecho ahí no dice Coniaciano por ningún lado. Bueno, ahí es donde la zona de abajo hacia arriba. Las ciudades rápidamente, Santiago sí es algo, pero creo que es maastrichtiano, más bien porque inmediatamente encima tiene el palo, o sea. Pues, profe, yo lo estaba correlacionando aquí, o sea, digamos que el inicio de la depositación acá respecto al basalto, ¿cierto? Sí. Y se viene esto, si se hace la correlación con las otras columnas, eso da cerca del turoniano, cenomaniano, ¿no? No, se está contradiciendo con lo que usted dijo hace un rato. Precisamente esto no existía cuando se estaban depositando los otros. Ah, listo, sí. Sí, claro, estas dos columnas son de entornos totalmente diferentes. Sí. El más antiguo, el turoniano. Sí. Otra vez con Santiago. Digamos que eso es maastrichtiano. Y volviendo a la respuesta de Santiago, efectivamente, de Sebastián, pongan el mapa otra vez. Como les mostré ahorita con Hawái, la isla más antigua es la que está ahí donde usted tiene la mano, más al norte. Y la más joven es la que está en la punta. Exacto, la de hoy. No es la de hoy, es la del maastrichtiano. O sea que de pronto durante el turoniano, si quiere, hasta el maastrichtiano se movió la placa oceánica sobre ese hotspot y dejó esa trayectoria. Pues esa es la edad máxima del hotspot. Y ahí murió, se acabó el hotspot, no hay más hotspot. Ah, ok. O sea, solamente en el maastrichtiano hay el resto de hotspot. Pero Sebastián tiene toda la razón. El punto más antiguo es ese donde tiene la mano, que puede ser cualquiera, puede ser turoniano, conesiano, santoniano, lo que sea. Yo creo que no sea muy antiguo, debe ser campaniano, santoniano, no creo que esté todo, pero lo que sí tienen que percibir es lo siguiente: toda esta corteza es del turoniano, uno le puede poner con estas edades. De hecho, cuando estaba estudiando esto, revisé todos los otros pozos y no pasaban del turoniano. Eso quiere decir que el concepto fundamental es que esa corteza mesoceánica que nació en la dorsal mesoceánica por ahí al occidente
Cuando llega aquí es totalmente plana. Y si hay un hotspot, entonces el hotspot se atraviesa esa corteza y por eso la deja más gruesa. Entonces eso es lo que se denomina corteza engrosada. Esa cadena de Beata Rich es corteza engrosada, porque es los basaltos del mesoceánicos, que ya venían 10 kilómetros, y le pone otros 10 de la pluma en esa cadena de islas, entonces tiene corteza engrosada. Entonces, en la medida que se ha determinado qué es corteza engrosada y qué no lo es, pues se ha entendido mejor que esto es corteza mesoceánica que ha migrado desde el Pacífico. No es un hotspot, uno no puede hacer un hotspot tan grande. Hotspot es naturalmente Hawái. Entonces, es un punto muy importante. Y si se fijan ahorita, en la columna había un dato muy importante bioestratigráfico, lo pescó Santiago. No, profe, ¿a cuál se refiere? O sea, de alguna evidencia continental que hay ahí, que uno diga, eso tenía que ser una isla. Sino que uno diga, eso era una isla. ¿Por qué podríamos decir que eso sí fue una isla como Hawái? Respondo, sí. Por el polen, profe, a lo largo de... Claro, es una isla. Ellos decían que había polen ahí y eso también me quemó la cabeza un rato porque decían que era, o sea, que había polen, pero pues en todo este entorno que es de fondo oceánico, entonces... Igual, porque es imposible llevarse el polen hasta la... Exacto, o sea, no llegaría hasta allá. En cambio, para que haya polen es porque esto tuvo que ser una isla. Y recuerden que las islas sí son colonizadas. Llegan los pájaros, traen semillas del continente, las tortugas como Galápagos, algunos reptiles van a dar allá, pero sobre todo los pájaros, y empieza a crecer la vegetación, entonces había vegetación, entonces era una isla. Es una evidencia súper contundente de que es una isla, porque pongo otra vez el mapa, miren dónde está. Sí. ¿Cómo va a ser para que le llegue el polen allá? Y en cambio no llegó a los pozos. Entonces la única manera de que haya polen en ese punto donde usted tiene la mano, en el punto del pozo, el 151, es porque eso era una isla. Esa es evidencia muy sólida, me parece que es muy bonita. Los autores no lo pescan, pero me parece que nosotros sí lo podemos entender mejor en ese contexto. Así como las islas, los Jamaica, Cuba, República Dominicana, etcétera, etcétera, todos son arcos de islas, efectivamente, corteza oceánica con corteza oceánica, obviamente vegetadas, igual que hoy en día, selváticas, naturalmente, y ahí tiene que haber polen. Todas estas islas se llenan de vegetación muy rápido. El polen también puede ir por el aire, ¿no? En cantidades mínimas, y los pájaros sobre todo. Entonces, efectivamente, empieza a crecer la vegetación. Bueno, listo. Sí, ese era un dato ahí bastante importante de amarrar ahí. Listo. Entonces, sí, pues ya viendo los horizontes del límite KP, el horizonte A, y pues de aquí en adelante pues se empieza a ver totalmente ese aporte continental que, como ya lo dijo el profe, pues es producto de que todos estos pozos que pues como ven están acá, empiezan a pasar por todo el margen norte de Sudamérica, pues cargándose de todo ese sedimento y digamos que adoptando el comportamiento que tienen hasta hoy en día. Claro, ha habido diferentes cambios, principalmente por levantamientos orogénicos, como mencionaba el profe ahorita. Pues el Magdalena, como yo lo veo, se forma en el momento en el que se levanta la cordillera oriental. Entonces, voy a ponerles el mapa acá un segundo. Entonces, ustedes háganse la idea de que, pues, digamos que estaba la central, pero no estaba esto acá. Entonces, todo el sedimento, o bueno, no todo, una buena parte del sedimento de la cordillera central, pues se venía para este lado. O sea, como que me imagino que agarraba hacia el Orinoco, hacia el Amazonas, como que, pues, era una cuenca diferente. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó esta cordillera y encauzó todo ese sedimento que venía de acá y además de eso generó una nueva área de aporte hacia el Magdalena que pues desde los últimos millones de años, desde el Mioceno aproximadamente, entonces pues ya generó todo este, digamos que toda esta carga de sedimento que podemos ver acá en las columnas y que pues evidentemente empiezan a aparecer pues rocas mucho más terrígenas en principio. Y la columna es muy espesa para la cantidad de tiempo. Eso es lo otro, o sea que las columnas son más condensadas, pues antes, cuando precisamente les caía solo sedimento del fondo oceánico, ¿sí? Entonces son columnas en donde se muestran
periodos de tiempo muy largos en muy poquitos metros. En cambio, aquí ya se muestra un periodo de tiempo relativamente corto en muchísimos metros, y es precisamente por eso, porque les cae muchísima más cantidad de sedimento. Sí, sobre todo la 153, la 146 interesante. Yo ahorita dije que tenía que ver algo con Venezuela y creo que no. Tiene que ver con nosotros. Con la otra vez, la explicación que usted estaba dando es correcta en el mapa. ¿En el mapa? No, en el Google Earth. Sí. Efectivamente, el sedimento de la cordillera central va a dar, igual que hoy en día, todos esos ríos que van hacia el Atlántico, pero también hacia el Caribe. Pues cualquier cosa que pasara en la cordillera central se reflejaba en las costas. Ahora, lo primero que pasó importante sí fue en el Mioceno medio. Pasaron dos cosas. Primero se levanta abruptamente y luego se hunde otra vez la zona del Valle del Magdalena. Entonces, por eso hay tantos sedimentos del Mioceno medio. Pero la cordillera oriental sí nace después, eso nace en el Mioceno tardío. Ahora uno empieza a preguntarse, empieza a tratar de darle explicaciones. En el Caribe yo le puedo dar una explicación a que haya sedimentos del Oligoceno terrígenos. Digo, bueno, se levantó ahí la zona de la Guajira, y naturalmente se producen sedimentos, por esa razón hay sedimentos del Oligoceno. Pero los cretácicos son un poco más difíciles de explicar, que están en el otro pozo. Pero si mira otra vez, ponga el mapa ahora sí con los tres pozos, el mapa. Ese pozo 9, que es el pozo 146, ¿cierto? Sí, ese es el que está en ese tuvo que haber pasado primero por el frente de nosotros. Recuerden que toda la corteza se está moviendo hacia el oriente y luego hacia el noreste y luego hacia el este. Entonces tuvo que haber pasado primero por el frente de nosotros. Entonces los sedimentos tuvo que haberlos agarrado aquí de con. Eso es lo que pensaba, o sea, como que este sí alcanza a agarrar un pedazo del Cretácico recibiendo sedimentos del norte de Sudamérica, mientras que el 153 los agarra después. Sí, y noten, si ustedes miran la estratigrafía del Cretácico nuestro, es una cuenca de Bacar, que ya vimos dónde estaba, en la cordillera y parte de la Guajira, cordillera oriental y parte de la Guajira, que es en general profunda y tiene varios ascensos y descensos del nivel del mar. Pero el primer descenso importante, digamos, cuando ya empieza a cerrarse la cuenca y empiezan a aparecer areniscas otra vez, es en el Campaniano, es el grupo Guadalupe, en el Campaniano y el Maastrichtiano. Entonces ahí es cuando, al caer en el nivel relativo del mar, que aquí estamos hablando de una caída de apenas 100 metros o 200 metros que afecta a la plataforma, versus los 4.000 o 5.000 metros de los oceánicos. Entonces los eustáticos sí tienen impacto en la zona costera. Entonces esto que estaba pasando en el Campaniano Maastrichtiano, en una cuenca que desembocaba actualmente en esa zona, tuvo que de alguna manera pasar sedimentos allá, o por lo menos la caída del nivel del mar tuvo que haber generado la erosión y entrada de areniscas hacia el Caribe. De hecho, ni siquiera de pronto de la cuenca de Bacar, obviamente no de la cuenca de Bacar, más bien de la cuenca de Forac. Y si piensan en eso, hoy en día en la cordillera occidental hay varias formaciones. La formación espinal, por ejemplo, que tiene turbinitas del Campaniano del Maastrichtiano. Yo creo que eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo esos sedimentos que se produjeron por la caída del nivel del mar del Campaniano del Maastrichtiano, porque no tenemos indicaciones de un evento tectónico en el Campaniano Maastrichtiano. La cuenca se mantuvo en Bacarc y no hubo ningún levantamiento abrupto de pronto sí, de pronto la cordillera central se levantó un poco también, pero básicamente es una caída estática. En cualquier caso, ahí están los sedimentos equivalentes del grupo Guadalupe. Bueno, decir del grupo Guadalupe es mentira porque el grupo Guadalupe está en el Bacarc. Entonces estos son los del Forac equivalentes en tiempo a los del Bacarc, porque noten que aparecen desde ahí. Entonces tienen que ser colombianos también. Hoy en día están al lado de Venezuela, pero este fue el punto que primero pasó por el frente de nosotros. En algún momento pasó por Colombia más rápido que estos. Pasó antes. Listo. Entonces, bueno, como podemos ver acá los tres pozos y pues ya una explicación sencilla de por qué las columnas son diferentes entre ellas a pesar de que se hacen correlaciones. Aquí, bueno, acá tenía una imagen más grande de la columna por si no se veía bien, pero fue necesario. Y pues el mapa de nuevo como para ir amarrando esos punticos que teníamos ahí. Entonces, ya cubierta la parte de la introducción y del marco geográfico y geológico, pasamos a la parte de la metodología. ¿Qué hicieron estos autores pues en esta porción de la cuenca colombiana y cuál era el propósito de ellos, ¿sí?
Entonces, antes de pasar a eso, pues como sabemos y como tenemos en este mapa, recuerden la línea sísmica que está en dos direcciones, aquí hace un ángulo de 90 grados. La primera está más sobre el cinturón de acreción y la segunda está más hacia el Beata Ridge, ¿listo? Entonces eso no se nos puede olvidar, o sea, imagínense que llega del cinturón, baja hasta el fondo oceánico y luego vuelve a subir hacia el Beata Ridge. Entonces, ellos lo que hicieron fueron tres metodologías puntuales. La primera, interpretación sísmica, que son esas dos líneas sísmicas que aparecen ahí, y nos dio este resultado de acá, ¿sí? Entonces, aquí creo que lo tengo más grande, sí. Esa línea sísmica, recuerden, la línea A a B, que es desde el cinturón hacia el fondo, y luego la línea BC, que va desde el fondo oceánico, subiéndose un poco hacia el Beata Ridge. Acá podemos ver como las diferencias de elevación. Entonces, en esta sísmica, pues vemos que aquí, esta es la imagen sin interpretar, que se pueden ver varias estructuras interesantes, y esta es la imagen, la interpretación que ellos le dieron, pues ya pintando todas las fallas y definiendo como esa parte estratigráfica que extienden aquí, que es un poco complicado, pero ya iremos viendo más adelante como con todos los argumentos que puede considerarse un poco creíble acá y que ya genera más dudas, ¿no? El punto es que lo importante es que el cinturón, el prisma de acreción, como lo ponen acá, pues está caracterizado por esas fallas y que la pila sedimentaria se multiplica a medida que unas cosas se montan sobre otras, ¿sí? Entonces, esta es la zona con pila sedimentaria mayor y esto es muy importante más adelante. Lo que tenemos acá, pues es el fondo oceánico. Vemos que la pila sedimentaria pues no es tan grande. Y por último, en el Ridge de Beata, que definimos que podría ser un hotspot, pues entonces tenemos la corteza engrosada, Thick Oceanic Crust. Entonces esto también pues va a tener implicaciones, o sea, tenemos estas tres zonas diferentes en las implicaciones de cómo se va a cocinar el hidrocarburo a lo largo de toda esta línea sísmica. Adicionalmente tenemos que sobre esta línea sísmica se encuentra el pozo 153, esperen, se los pongo acá, 153, mírenlo acá, está al final hacia el Ridge de Beata, ¿cierto? O sea, no está tan montado como el 151, pero pues digamos que todavía tiene una porción ahí. Y los pseudopozos, que son los dos rojos, ¿se acuerdan? Que son este pseudopozo 2 y pseudopozo 1. Entonces esos pseudopozos lo que hacen es pues simular o modelar qué podría haber de ahí para abajo, pues para tratar de amarrar toda esta información en ausencia de pozos reales. Algo que ellos mencionaban muy importante es que ¿por qué ellos se ponen a buscar todo esto? La respuesta es que la sísmica da que esto es un sistema petrolero activo. ¿Por qué? Por cositas como estas. Por ejemplo, ellos los llaman indicadores de esos sistemas petroleros activos. Por ejemplo, chimeneas de gas. Aquí no sé, aquí ya está interpretado, pero si las miramos acá, son como estructuras verticales que van generando diferencias en las líneas estratificadas y que son indicios de ascensos de gas o de materiales por ahí. Puntos brillantes, que son indicios de acumulación de gas o de hidrocarburo en todas estas zonas, ¿sí? Entonces, el objetivo de este artículo se resume en, si tenemos un pozo aquí, tan afuera, ¿cierto? Y si además de eso, tenemos pozos acá en el cinturón del Caribe, ya les muestro acá. Bien, si tenemos un pozo acá, ¿cierto? Y si tenemos pozos acá a lo largo del cinturón con algunos productores de gas, entonces, ¿qué pasa con toda esta zona? ¿Qué pasa con el resto del cinturón plegado y dónde se puede encontrar más hidrocarburo? ¿Sí? Entonces, ellos hacen esta sísmica y todos estos métodos precisamente para buscar eso, considerando que las rocas cretácicas que ellos pintan acá como verdes, ¿cierto? En contacto con el basamento, pues son rocas generadoras a lo largo de todo el Caribe. Entonces, aquí pues se ve el horizonte B, que es el que separa la columna estratigráfica del basamento. Listo, sigamos o si tienen alguna pregunta de esa parte. Sí, déjame un segundo. Bueno, aquí es muy importante que vean lo de la corteza oceánica engrosada y la normal. La normal es mesoceánica y la engrosada es donde está el hotspot.
¿cierto? Excepto, entonces son interpretaciones. No sé si ellos, creo que dicen claramente hotspot, pero sí dijeron claramente que es corteza oceánica engrosada y ese es el significado de la corteza oceánica engrosada. Ahora, Sí. lo que sí es muy importante es ver, recuerden que en el artículo anterior querían meter todo el Cretácico y todo el Jurásico, que en realidad no se veía, querían verlo en las fallas. Ya puesto a esta escala, en la cual la exageración vertical es muy grande, si se dan cuenta, pero ya sabemos los espesores. Ese Cretácico tiene entre 200 y 300 metros nada más. Y para ponerlo en contraste con, por ejemplo, nuestra cuenca de Bacar, ese Cretácico superior tiene unos 2000 metros de espesor, o sea, es 10 veces más delgado, y que no llegan sedimentos. Pero esos 200 métricos que hay ahí son los que tienen radiolarios para tienen materia orgánica. Y esa es la razón por la cual el gas que se haya producido o se esté produciendo hoy en día ahí, pues va subiendo. Ya después vamos a examinar ellos con los pseudopozos, van a examinar cómo maduró la materia orgánica y cuándo maduró, que se necesita cocinarla. Y para cocinarla se necesita ponerle sedimentos encima. Entonces, pero ahí están las chimeneas, son reales, se ven en la sección no interpretada y los bright spots, los puntos brillantes, también se ven bien. Pero quería llamar la atención sobre la estructura de ellos. Sí ponen ahí, en ese recuadro chiquito, me dice Cretaceous SR, que no sé qué será SR. Source Rock, roca generadora. Generadora. Ellos, ahí la estructura, primero el espesor, 200 metros apenas, ¿cierto? Lo máximo. Pero sí está controlado por fallas normales, se dan cuenta, e incluso por fallas de rumbo. Aquí las pusieron todas como normales, pero yo creo sobre todo que, por ejemplo, las que dan contra el Beata Ridge, algunas de esas tienen que ser de rumbo. Entonces, ¿cuál es la manera de verlo en la sísmica? Es tener las secciones, como es una cuadrícula, de las fallas normales. Yo les conté la vez pasada que habíamos hecho un estudio para la AMH, y las fallas normales tenían una dirección más o menos noreste, con la dirección de la dorsal mesoceánica. Nosotros decimos, es una dorsal mesoceánica, es corteza, como dice aquí, es delgada, y vemos las fallas normales, y perpendiculares a esas vemos las inversas, las de rumbo. Por ejemplo, creo que esa que semejante diferencia de relieve coincide más con una falla de rumbo, el Beata Ridge, el borde del Beata Ridge, devuelve hacia el mapa. Es que eso es algo que también quería que comentáramos, profe, porque es que esta porción, la BC, o sea, donde estamos viendo las fallas normales, está más o menos paralela a las fallas de rumbo. Entonces, lo que vamos a ver, pues son todas las fallas perpendiculares, las normales, ¿no? Exactamente, ahí debiera haber las normales. Ese es un buen punto, ahí debiera haber las normales. O sea, a lo largo de toda esta sección. Exacto, en esa sección debería haber las normales. Y en la sección que está sobre los cinturón plegado, pues ve las del cinturón plegado, que son otra historia, no tienen nada que ver con la dorsal mesoceánica. Pero aquí lo único es que en esto que está llamando Beata Ridge, realmente el pozo que está en el Beata Ridge es el 151. Aquí el 153 lo ponen al borde, pero sí muestran esa misma estructura de fallas normales y de, más que todo normales. Una de esas sí tienen razón, una de esas sí son fallas normales, esas que están mostrando ahí, que es la forma en que se estaba abriendo la dorsal mesoceánica. Pongo otra vez las fallas. Sí, esas es posible que haya alguna de rumbo, pero la mayoría deberían ser normales. Y por esa razón, en este corte se ve bien eso. Y por eso hacen ese recuadro para mostrar cómo las fallas, la sedimentación es sin tectónica. Es lo mismo que nuestro Cretácico de Bacar, pero con la diferencia que la nuestra de subsidencia son 5 kilómetros y está en corteza continental. Este es en corteza oceánica y está en una dorsal mesoceánica. Es por esa razón, pero son fallas normales, ciertamente. Y aquí a la izquierda también, digamos, el concepto, ellos quieren extender la misma corteza, como si fuera la misma corteza cresionada, pero la ponen mucho más gruesa. Entonces, si es tan gruesa como la están pintando, no puede ser corteza oceánica cresionada. Tendrían que ser sedimentos viniendo del continente, como sí lo son, sí lo es todo el Cenozoico, todo lo que está por encima del horizonte A. Entonces, me parece que lo de abajo en realidad no se ve nada. Sí, es que eso es extraño, porque digamos, aquí se ve perfecto, ¿cierto? A la derecha. Claro. Pero hasta aquí, de aquí en adelante, como que ya la interpretación es más de resolución. Es una caja pila llena de fallas. Pero sí, ahí se ve un pedacito, se alcanza a ver el horizonte ahí, pero todavía está aquí en la corteza oceánica, está por fuera del cinturón plegado, digamos. Pero sí se pueden ustedes imaginar que pedacitos de esto, de esa corteza que tiene
basaltos, gabros y 200 metros de sedimentos. Sí se acrecionó, porque pues, ahí está la formación Canzón. Pero no, esto que pintaron es tan grueso me parece que no se mantiene, no se puede defender. Es más, como se ve igual que los basaltos del lado derecho, si se dan cuenta. O sea, no pueden decir que eso es toda esta masa, todo esto masivo. Es una masa, exactamente, no puede. Sí. Pero arriba se ve magníficamente, los reflectores se ven magníficamente en las cuencas de piggyback, se ven muy bien. Y esos anticlinalitos que ven ahí, esos son los reservorios, que son del Plioceno y Pleistoceno, ¿pueden creerlo? Pleistoceno. Gas del Pleistoceno están sacando en esos reservorios. Pero ellos le estaban apuntando a decir, oiga, venga, miramos la materia orgánica de esto, porque si hay buena materia orgánica, y si la hay, pues algo de eso tiene que haber sido para arriba. O algo de eso pudo haber madurado y en alguna parte lo voy a encontrar. Obviamente la zona de exploración no puede ser hacia el lado derecho de la figura, en el lado noreste. Porque, imagínate, tocaría perforar 3,5 kilómetros de agua y luego enfrentarse a un montón de shades. Y obviamente no tiene mucho sentido. Donde sí puede haber algo de ese petróleo que se vino en la dorsal mesoceánica, que en los sedimentos de la dorsal mesoceánica, sí es en el cinturón plegado. Sé que parte de esas rocas acrecionadas tienen que haber soltado algo de petróleo y haberse ido al cinturón plegado. Ahí es donde yo creería que, además, ¿quién va a perforar con esa distancia? Por eso todos los pozos que usted mostró están pegados al borde del continente. Los pozos exploratorios. Sí, los pozos, acá los tengo. Estos, todos están así, cerquita del cinturón plegado. Claro, los otros están por fuera de los límites tecnológicos para sacar petróleo, digamos. Lo ha hecho el Bitcoin y vale una fortuna, supongo. Creo que valen más que los de petróleo. Pero bueno, digamos, para la búsqueda de petróleo lo estamos buscando es en el cinturón plegado, como es lógico. Sí. El cinturón plegado y en el Bacate. Cinturón plegado significa forar, naturalmente. De frente del arco, así no tengamos arco hoy en día. Entonces, sí, como decía el profesor, pues, o sea, el estudio es precisamente a ver cómo todo esto, con estas estructuras van formando trampas estructurales y trampas estratigráficas, de forma que se pongan así para que logren atrapar el hidrocarburo que ellos presumen que se va a cocinar desde aquí abajo, porque como estábamos diciendo y como ellos lo han presentado, pues la roca generadora, la roca fuente es la cretácica, ¿sí? Entonces de aquí para arriba, pues si hay una pila sedimentaria lo suficientemente alta, pues esto se va a cocinar y se va a empezar a subir, ya sea por la porosidad de rocas en contacto con otras y se va a empezar a atrapar. Entonces ya les vamos a hablar de trampas estratigráficas. ¿Cómo te imaginas? Pues digamos, yo lo que percibo es que están las trampas estructurales que vendrían siendo como por ejemplo, estos anticlinales, cosas así. Trampas estratigráficas, yo lo que percibo es que de pronto, no sé, se permite que el hidrocarburo fluya hacia arriba por una roca porosa y que se ponga en contacto con una roca impermeable, por ejemplo. No. O eso también contaría como no. Digamos, el concepto de trampa estratigráfica es el cambio lateral de fases. Ok. Uno tiene arenisca en un sitio y shales al otro lado. Y en el único sitio donde eso sucede en este entorno es en los cañones submarinos. Entonces, los sedimentos gruesos solamente están en los cañones submarinos de todos esos anticlinales. Entonces, no solo que le apunte el anticlinal, sino que efectivamente haya areniscas en alguno de esos niveles del anticlinal. O sea, que haya habido un cañón submarino ahí en algún momento. Ponga Google Earth otra vez y lo ampliamos. La zona del delta. Trata de ampliarlo ahí en el área de Barranquilla, a ver si logramos ver. No, aquí no hay resolución para eso. Pero los cañones submarinos básicamente van perpendiculares a la línea de costa y el sedimento se distribuye ahí. O sea, puede ser algo como esto, por ejemplo. No, esa es la zona de... O es una parte de la dorsal o es la zona de subducción. Ok. No, es diferente. Creo que en otro artículo se ve mejor. O en este mismo más adelante se ven los cañones submarinos y se ve todo esto que está ahí, que son perpendiculares. Entonces lo que uno tiene que hacer, ya tiene el anticlinal, pero la pregunta es si por ahí efectivamente coincide con un cañón submarino. Pues a eso se refiere la trampa estratigráfica. Pero la respuesta es simple, si se perfora, en algún punto se va a estrellar con algún cañón. Que los cañones se mueven a derecha e izquierda. Pues en algún punto se van a encontrar con eso. Naturalmente, pues la gente le va a apuntar a cosas que están cerca. Lo cierto es que están encontrando petróleo.
ahí. Y en Brasil también lo hacen, pero ahí no hay un cinturón plegado, que es una cuenca que está abriendo. Pero sí están los mismos cañones submarinos. Ahí le apuntan el cañón submarino. Ahí sí buscan el cañón submarino en el área de Brasil, efectivamente. Que es un entorno tectónico diferente al que estamos estudiando aquí. Muy borde. Bueno, adelante. Listo. Listo, entonces, como les decía, método 1, interpretación sísmica. Son 3 en total. ¿Listo? Ya después volveremos a la sísmica para resultados e interpretación. Método número 2, el análisis geoquímico. Entonces, pues, ¿a qué se le puede hacer análisis geoquímico? Precisamente a las rocas, a los únicos lugares en donde hay rocas, pozos, que precisamente son estos, los Deep Sea Drilling Project 146, 151 y 153. Entonces, ¿qué información nos va a dar ese análisis geoquímico? Pues nos va a dar primero, y digamos que lo más fundamental, la materia orgánica total. Una interrupción ahí, ya que están aquí estas edades. El 151, noten que la edad más antigua es Santoniano. ¿Sí? Eso fue lo más antiguo que encontraban del Cretácico. Mientras que nosotros sí se encuentran rocas más antiguas, en el 146 y en el 153. O sea, ese es el que está en el hotspot. Acá está, 151. Sí, lo más antiguo que encontraron fue Santoniano. Santoniano, mientras que los otros sí son un poquito más antiguos. Entonces uno podría imaginar efectivamente que durante todo ese tiempo, efectivamente eso que estamos viendo ahí sí es la traza del hotspot que efectivamente pudo haber arrancado en el Turoniano. Entonces queda toda la traza desde el Turoniano hasta el Santoniano y o por lo menos Turoniano a Santoniano. Por lo que está listo. Bien. Listo, entonces sí, pues están las edades, como vemos el 151 empieza un poquito más joven y pues digamos que para tener esto presente, por ejemplo, tomemos el 146, obviamente no se van a tomar los datos del análisis geoquímico para todo el pozo, sino solo para la zona que nos interesa de generación de hidrocarburo, que es este pedazo cretácico, desde los 700 metros hasta los 715. En el otro pozo, que es el que está más somero, el que está en el Beata Ridge, evidentemente pues la profundidad es menor, eso es un pozo más chiquito. Recuerden que los otros pozos son de 800 metros y por eso se coge pues la porción más baja, el pedacito del Cretácico. El 151 es un pozo de 400 metros, entonces se coge también el pedacito más bajo, de 360 hasta 370. Y solamente 10 metros, ¿sí? Bueno. Exacto, es un pedacito bastante pequeño, o sea, pues por lo que decíamos de que estas son secciones bastante condensadas, ¿sí? Como recordamos por acá en la columna, pues ustedes pueden ver que son pedacitos súper chiquitos en el 151 por lo menos, o sea, donde ya las secciones son más amplias, pues es cuando les cae sedimento. Y acá el 153 también agarra un pedacito, desde 730 metros a 754, o sea, 20-30 métricos ahí, digamos, en donde se hace esta geoquímica. Entonces, lo primero que se da es el carbono orgánico total en porcentaje en peso. Vemos que, pues, a pesar de que es variable, existe, ¿sí? O sea, a pesar de que hay valores pequeños, también hay valores muy grandes que compensan, lo que da un promedio alrededor de 4 o 5%, que ya es factible para la exploración. Si recordamos, por ejemplo, la formación Canzona que tenemos acá en Colombia es de 4.4% y pues es algo factible, es algo razonable. Entonces, primero eso, el contenido total de materia orgánica, que, de nuevo digo, no sirve de nada si no se ha cocinado, ¿no? Entonces, eso es lo que busca este estudio. ¿Alguien levantó la mano o...? Sí, es que no sé, una pregunta para el profesor, no sé, cómo para tener un punto de referencia. Esa materia orgánica total en los llanos orientales, más o menos de cuánto sería, como para tener una referencia. Sí, digamos, se considera bueno a partir de 2. 2 es muy bueno. Las biomicritas que se publicaron en el artículo de fracking daban entre 8, 10 y una que digo como 20, un montón, ¿no? Eso es muy bueno, dicen las biomicritas. Los shales generalmente dan esos valores. Ahora, como aquí hay biomicritas, seguramente ellos le apuntaron a las cosas más oscuritas, naturalmente. Sí. Está entre 2 y 4, creo que hay un valor de 6, ahí inclusive en el 146. Entonces son buenos, definitivamente son buenos. Abajo veo 6 también en el 153, casi 7. Son valores muy buenos. En los llanos es
1 y pico, 2. No es mucho, porque ahí estamos en el lado más terrígeno de la cuenca. Entonces los shales normalmente se mantienen debajo de 2, 1 y pico. Por ahí nosotros publicamos unos valores, de hecho no eran bajos. Eran bajos, pero son suficientes para producir petróleo. Estos son mejores, dicho de otra manera, pero son estratos más delgaditos. Y no hay la trampa, no hay como dónde cargarlos, etcétera, etcétera. Pero los valores son buenos. Entonces la respuesta a los llanos es alrededor de 1 y pico, el Cretácico. Sí, entonces pues sí, es una diferencia bastante grande, como les decía, a pesar de que pues parece poquito en peso, eso ya es factible económicamente. Entonces primero, materia orgánica total, que esto nos da el potencial de la roca, y luego tenemos todos estos indicadores que pues no voy a ahondar a explicar cada uno, sino que en resumen esto nos da diferentes indicios sobre si el querógeno que se encuentra ahí, la materia orgánica que se encuentra ahí, ya está cocinada o no, o por ejemplo otros indicadores sobre si esa materia orgánica se generó en esa roca o si ha migrado, diferentes cosas que vamos a ver más fácil en las siguientes gráficas para no, pues digamos, pasar a explicar todas estas relaciones sobre la geoquímica de la roca. Entonces, bueno, acá de nuevo el mapa para ubicarnos bien, lo que les decía. Pozos grandes 146 y 53 y el pequeñito 151, que está acá sobre el Beata Ridge. Entonces, lo que tenemos acá es una imagen de estos núcleos a los que se les hizo la geoquímica. Pues estos son los núcleos correspondientes al Deep Sea Drilling Project, en este caso el 153. Y lo que tenemos es, acá como veíamos, la materia orgánica total. Da un promedio de 4.3, que ya vimos que es muy bueno. Si en los llanos se explota con 1 o 2, pues entonces esto es factible. Luego tenemos el índice de hidrógeno, digamos que para resumirlo, que también es algo que, o sea, es un índice que nos permite determinar también la capacidad de generación y qué tipo de producto se va a generar, si va a tender más hacia el petróleo, si va a tender más hacia el gas, y entre más alto sea, pues es más conveniente. Y por último, el índice de oxígeno, que pues ya es una relación un poco más inversa. Aquí se pretende que sea un poco más bajo, ¿sí? Entonces, estas son las muestras de donde se sacaron. Recuerden, desde 730 metros hasta 754 en el pozo 153. Y pues aquí tenemos los intervalos que se sacaron e intervalos de los que sacaron datos de otro estudio. Ahora, para el 151, pues tenemos esto. Digamos que es similar. Aquí el contenido de materia orgánica total es 2.3, es un poquito más bajito. Entonces, pues esto ya nos dice sobre la capacidad de generación de estas rocas. Y por último, en el 146, pues ya tenemos también acá picos, zonas en donde no aparece tanto y luego aparece un montón. Vemos que aparecen valores de hasta 11%, que pues es bastante considerable. Entonces, todo esto, ¿a qué se resume y cómo se puede interpretar? Digamos que para saber qué tipo de hidrocarburo tenemos y en qué ventana de generación está. Primero hablemos de la ventana de generación. Tenemos estas líneas que son verticales y se curvan hacia la derecha, las líneas punteadas negras. Bueno, esto es la relación entre el índice de hidrógeno y la temperatura, digamos, a la que... O sea, esta temperatura máxima nos va a indicar en qué ventana de generación se encuentra esa muestra, ¿sí? Entonces, tenemos los tres pozos. ¿Esa temperatura qué significa, Santiago? Es la temperatura de pirólisis. ¿De dónde sacan 450 grados? ¿Es la temperatura a la cual estuvieron cocinadas esas rocas o qué es? No. Estas rocas no llegaron hasta acá porque, digamos, entre 450 y 430 está la ventana de generación de aceite, de petróleo. Y estas rocas, como podemos ver acá, están todas a la izquierda, o sea, no llegaron a esta temperatura. O sea, la pregunta siguiente es la temperatura a la cual esas rocas, la temperatura que alcanzaron esas rocas, 430 grados, 400 grados, de acuerdo con un gradiente geotérmico de 20 grados, es 20 kilómetros. No.
No. Esta no es la temperatura que alcanzaron las rocas, sino la temperatura de pirólisis, ¿sí? O sea, digamos que al hacerse el estudio, pues se evalúan estas temperaturas de pirólisis para ver en qué momento como que hacen combustión, ¿no? Como que se queman. De hecho, de manera más simple, esa es la temperatura del horno. Esa es la temperatura hasta la cual liberan hidrocarburo en el pico S1. O sea, primero, al calentarlas, liberan el hidrocarburo que ya tiene la roca, que ya se generó, que existe en la roca. Y luego la siguen calentando, y al calentarla artificialmente, entonces se genera el pico S2, que es lo que se generaría si se maduraran esas rocas. A eso se refieren esos picos. Pero estas son las temperaturas del horno. Pero son cruciales, porque eso es lo que permite decir, mire, aquí están las rocas inmaduras, aquí están las maduras, etcétera, etcétera, que tienen. Y fuera de eso está el índice de vitrinita, que aquí R sub 0 no es realmente vitrinita, porque ya no hay vitrinita. La vitrinita es un maceral continental, pero lo obtienen indirectamente a partir de la pirólisis. Eso es lo que están haciendo ahí, esos promedios. Pero a eso se refieren todas estas curvas. Entonces, ahora sí expliqué. Listo. Entonces sí, como el profesor ya dijo, pues estas no son las temperaturas a las que está la roca ya cuando la extraen. O sea, esto ya son ensayos que se hacen después. Entonces sí, si esto nos da en la zona en la que precisamente nos dieron todos estos pozos, nos da que esto está inmaduro, o sea, no ha llegado a la ventana de generación, no le ha caído suficiente sedimento encima o no ha recibido suficiente calor desde abajo para entrar en las ventanas de generación que podrían ser estas, ¿sí? Vemos que hay una muestra, pero pues digamos que no es representativa respecto a todo lo que vemos aquí. Y como decía el profesor, pues sí, estas son relaciones de vitrinita que lo muestran más adelante, pero la vitrinita pues es digamos que un compuesto que es de origen continental y también se usa para determinar como el nivel de maduración. Entonces ellos lo correlacionan es con la temperatura de pirólisis. Entonces, pues vemos que entre mayor temperatura alcanza, pues más maduro está ese hidrocarburo hasta llegar a las ventanas de gas y ya cuando está muy maduro. Y por otro lado, tenemos las curvas rojitas que representan el tipo de querógeno, el tipo de materia orgánica que tenemos ahí, o sea, de dónde vino, ¿sí? Entonces, para hacerlo rápido, este tipo 1 es de origen más continental. Lo que leí es que era de origen más continental, como hagan de cuenta, lagunas lacustres o zonas más continentales. Y pues este tipo, por ejemplo, es excelente para la generación de hidrocarburo, pero pues no es lo que tenemos acá. Como ya vemos, nosotros estamos en tipo 2 y tipo 3, que son, digamos que entornos más son entornos marinos, ¿sí? Entornos marinos y entornos más de fondo oceánico y de plataformas, es lo que dicen algunos, pero pues ya vimos que en los pozos que estamos viendo, pues son principalmente de fondo oceánico. Sí, pero hay que saber un par de cosas. Tipo 1 es excepcional, creo que es algas. Algas y cianobacterias, creo, profe. Sí. Y obviamente no tenemos nada de eso. Tipo 2 significa materia orgánica de origen marino, que quiere decir básicamente foraminíferos, pescados, todo lo que sea marino, básicamente microorganismos. Y tipo 3 indica aporte continental, o sea, material terrígeno. Por esa razón, el pozo que más tiene aporte de material continental terrígeno es el 151, porque es una isla. Entonces tiene partículas que provienen del continente y se maduran en ese entorno cercano a esas áreas. Esa es la razón. Pero típicamente, pues, ya vimos, está lleno de foraminíferos y radiolarios. Pues es materia orgánica de origen marino. Y por eso en el índice de hidrógeno todo eso, el índice de hidrógeno también sirve para eso, para mostrar efectivamente. Todos son relaciones, ahí está el índice de hidrógeno, efectivamente. Entre 400 y 500, digamos 300 y 500 es de origen marino. Son miligramos de hidrocarburo por gramos miligramos de hidrocarburo por gramo de TO2. De materia orgánica total. Y entonces con eso sacan ese número. Entonces hay varios números ahí relacionados, el índice de hidrógeno, el índice de oxígeno,
Los cruciales aquí son la temperatura máxima del horno, naturalmente, y el hidrógeno, porque lo que permite saber primero si está maduro o no. La conclusión es no está maduro. Y eso es una conclusión importantísima. Sí. O sea, no ha generado ni gas ni petróleo por temperatura, digamos, por calentamiento. Listo, sí. Entonces, profe, y acá también quería hacerle como la pregunta, pues considerando que el tipo 2 es marino y el tipo 3 pues ya es de aporte más continental, y estas zonas de tipo más 2 que 3 y tipo más 3 que 2, o sea, lo que explica eso es que a pesar de que estamos en fondo marino, en algún punto esta cuenca pudo recibir algo continental. Lo digo es porque, por ejemplo, en el 153 se supone que eso estaba en el Cretácico y en ese momento no estaba recibiendo aporte continental. Entonces, me queda como esa... No sé. La del 151 sí, es una isla, ya concluida. Sí, 151 sí, es la chiquita. Los otros no. Pero de pronto estaban lo suficientemente cerca del continente en el Cretácico para que cayeran partículas efectivamente de materia. Para que cayera una que otra cosa. Claro. Noten lo lejos, ponga un segundo el mapa del artículo donde muestra el delta. Noten cómo se distribuye el sedimento. El delta principal es ahí donde está de color delta, pero se va hasta casi hasta el escape de Hess, los sedimentos del río Magdalena. Fíjense lo lejos que llegan. Entonces, como la corteza oceánica que estaba pasando por el frente de nosotros, pues tenía que haber material proveniendo del continente, del forark en ese caso. O sea, por esas razones que tiene mezclas de partículas de materia orgánica de tipo continental. Son básicamente moléculas, eso es lo que hace la geoquímica orgánica, caracterizar ese tipo de macerales. Y esa es una buena mezcla, y por eso es que se mezcla petróleo, aceite con gas. Y la materia orgánica de origen continental tiende a generar gas. La de origen marino tiende a generar aceite. Y cuando se mezclan, pues genera los dos. Y incluso el aceite puede convertirse también en gas por exceso de maduración. Pero digamos, la primera maduración cuenta los dos. Cuenta en los tipo 2, 3 y 3, 2. Es una mezcla. Listo. Entonces son mezclas porque a pesar de que predomina este aporte, tiene un poquito del 3. Correcto. Listo. Sí, y pues como decía el profesor, pues sí, a pesar de que yo tenga, por ejemplo, aportes marinos, si esa materia orgánica se sobrecocina, pues entonces paso a ventanas de gas en vez de quedarme acá en la parte de petróleo. Sí, o sea, puede ser totalmente marino, pero si lo sobrecocinas también produce gas. Ya se empieza a generar gas. Es totalmente continental, al principio genera solo gas y no va a generar aceite nunca, así lo sobrecocina. De hecho, eso es algo que pues sucede aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, los campos Chuchupa y Ballenas son de gas. Correcto. Y lo mismo Sicuco y los que están ahí en el área del Magdalena Medio. Por acá. Ahí, esos también en la formación en Ciénaga de Oro. Tienen un aporte continental grandísimo, entonces no producen gas, no producen petróleo, ni más de petróleo que yo sé. Y si producen petróleo es porque han agarrado algo del petróleo de las rocas acrecionadas, seguramente, o de forar, del gas y todo lo que sea, ¿no? Pero básicamente es gas por esa razón. Y así lo cocine, siempre va a ser gas. Porque tiene origen continental. Claro, digamos, es por eso que el interés tan grande de este estudio es precisamente en determinar, bueno, y qué rocas de este origen pueden acrecionarse acá y contribuir. Contribuir, exacto. Correcto, y cuando se hace geoquímica siempre está menos marcado y se han encontrado indicaciones de que sí hay petróleo termogénico, petróleo madurado por maduración térmica, que ha pasado los 70 grados, 70 a 120 grados centígrados. Sí hay indicaciones de eso en estos pozos, sí se ha encontrado, por las razones que decimos. Puede ser que haya sedimentos cretácicos que se aportaron en el borde, o la corteza, esta corteza que se estudió acrecionada ahí, al ponerle sedimentos encima en el borde del continente, se madura, y entonces seguramente puede haber soltado algo de petróleo. Pero pues la pila del Cenozoico es demasiado grande en el cinturón plegado como para pensar en llegar a otros reservorios. De todas maneras, mucha arcilla. Lo cierto es que ahí tenemos gas de manera significativa. Y es gas biogénico, o sea, gas no madurado todavía termogénicamente. La primera etapa de maduración, gas de los pantanos.
Sí. Uno pasa por un charco, huele a gas. Es metal. Es lo que sucede ahí. Creo que nos acabó el tiempo. Sí. Nos acabó el tiempo. Bueno, entonces el miércoles nos vemos en el salón de clase en la universidad y continuamos con esta exposición y hacemos el examen, naturalmente. Listo, profe. ¿El examen lo haríamos antes o después de la exposición? Se gustó. ¿El examen qué? Depende de qué esté pasando. ¿Qué está pasando? Porque están amenazando con paros y disturbios y todo eso. Entonces, en principio hacemos el examen primero. Y luego hacemos la exposición. Entonces, yo no voy a incluir ninguna pregunta de este artículo. Listo, profe. ¿De acuerdo? Listo. Vale. Gracias, entonces. Santiago, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe, el artículo de Mantilla que no se expuso. Tampoco entra. Ok, gracias. Solamente los que se expusieron y se discutieron.